Bien, muy buenas tardes con todos. Yo creo que a lo largo de la sesión ya nos vamos a ir integrando más miembros. A continuación vamos a iniciar con el taller Introducción a la Publicación Digital en esta su primera sesión del día de hoy. Este taller estará a cargo del profesor Elwin Guamán y tendrá una duración de 2 de la tarde, programada de 2 de la tarde a 6. Así que a continuación le cedo el paso al profesor Elwin para que pueda iniciar con la función de compartir su pantalla e iniciar con su presentación. Hola Wilson, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha bien, Elwin. Ok, perfecto. Ok, ¿se puede ver la pantalla, el escritorio? Bueno, la presentación. Si Sí, alguien sí se puede escucha. confirmar. Ok, perfecto. Eh, bueno, gracias por el pase, Wilson, y gracias a todos los participantes por hacer este esfuerzo enorme, que sé que a veces el fin de semana es muy intenso en general, mucho trabajo, y aquí y son las 9 de la noche, así que también, por este lado también se hace el esfuerzo de poder apoyar. Bien, el tema de hoy es muy centrado, vamos a ponerlo así, en cómo hacer que el conocimiento en quechua, o el conocimiento en general, se pueda también describir o publicar de forma digital en diferentes plataformas. El título es Introducción a la Publicación Digital. Mi nombre es Elwin Guamán. Y acerca de mí, pues yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Innsbruck en Austria y soy informático de profesión. Mi campo de estudio son más los grafos de conocimiento, cómo hacer que la información, los datos, pues sean lo más correctos y completos posibles. También estoy muy enfocado en lo que es la web semántica, que es un poco, hacia dónde va el futuro de la información, ¿no? Porque si al final de algo que nos dimos cuenta durante la pandemia era que si la gente no estaba conectada de alguna forma a un dispositivo o a la web o al internet, eh, al final pues estaba como desconectado de todo el mundo, ¿no? Desconectado de la información, de la actualidad y de todo. Entonces, por ahí va un poco el tema de lo que investigo. He escrito algunos libros, he publicado unos papers en revistas, conferencias, y este libro, pues, yo creo que representa muchísimo todo lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, Está en internet, se puede encontrar. Y también he participado de algún documental que hicimos de entre los años 2019, 20 y 21, que básicamente, pues retratábamos un poco la historia de cómo es que el conocimiento hoy en día se imparte en todo el mundo y es y tiene una desviación, ¿no? Tiene un problema, el cual es que las culturas más desarrolladas o las sociedades o los grupos, eh, conjuntos de personas que han podido desarrollarse tecnológicamente más rápido, pues están de alguna forma imponiendo su conocimiento sobre el conocimiento de los demás. Entonces, este documental que está en alemán y pronto estará en inglés, lamentablemente no está en español, pero voy a hacer el esfuerzo de que se pueda traducir al español. Y, describe un poco este tópico, ¿no? Que cómo es que el conocimiento al final está dirigido por unos cuantos.
sea, es por un perfil de usuario muy, muy, muy estricto. Es decir, una de las conclusiones, por ejemplo, del documental es que la Wikipedia, espero que, no sé si todos conocen la Wikipedia, si alguno no lo conoce, pues lo vamos a hablar un poco extensamente en este taller. Entonces, la Wikipedia es como la representación digital o virtual del mundo en el que vivimos, o es, al menos eso es lo que intentamos y es lo que la gente espera de Wikipedia. Entonces, y la gente que edita Wikipedia, pues al final no es la gente que vive el día a día, no es la gente que vive en el pueblo y está describiendo su pueblo dentro de la Wikipedia, pero son, sin embargo, son personas mayormente que estudian en Estados Unidos, en Europa, que tienen una educación, pues, no sé, un máster, un doctorado, que son mayormente, digamos, un 70% varones, de nacionalidad, pues, estadounidenses, vamos a poner. Y así, hay como un perfil de usuario que básicamente define un poco la visión de todo, de cómo se genera y se comparte el conocimiento. Sí. Me pueden contactar a través de Twitter o pueden visitar un poco la página web personal que tengo para ver un poco qué es lo que hago. Bien. ¿Hasta aquí se escucha bien? ¿Hay algún problema? Todo bien, Elwin. Ok, perfecto. No puedo verlos. A ver, voy a ver si puedo ver el chat. A ver si no me estoy perdiendo de nada. Ajá, ¿cómo se llama el documental? Ah, sí. El documental se llama Wikipedia de Schwaroffensiv. Es el título en alemán. Está aquí, Some Documentaries. Oh, lo siento. Lo he puesto en inglés esta parte. Eh, es este de aquí. Te lo escribo si quieres. Está disponible en internet y se puede revisar. Es más, para contarles un poquito de este documental, pues al final tuve que viajar hasta Perú, hasta mi pueblo. Yo soy de un pueblito pequeñito de Puno, que está más o menos, tengo que cambiar desde Puno, tengo que ir hasta Juliaca, si algunos conocen un poquito acerca de Puno, Juliaca, de Juliaca a Yaviri Santa Rosa, de Santa Rosa a Ñuñoa, y de Ñuñoa ya me voy a la comunidad que ahora ya ha cambiado de nombre, pero antes se llamaba Guanacopampa. Ahora es tiene un nombre más español que es como la parte norte del río Ñuñoa, así se llama la comunidad. Entonces ahí estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar y lo que hablamos mayormente es el quechua. Y sí, entonces todas las cositas que hacemos pues las hacemos en quechua, al menos las cosas más cariñosas que hacemos. Bien, ok, perfecto. En el chat todo bien. Sí. ¿Alguno quiere probar mi nivel del quechua tal vez? ¿Alguno que quiera participar en el chat? Encender su micrófono y participar un poquito. Presentarse tal vez. Sí, para las intervenciones, por favor, si pudieran levantar la mano y el profesor Elwin les dará el pase para sus intervenciones. Adelante. ¿Alguien? Oh, también puedo mencionar a personas, ¿eh? Sí, a ver, como pasando la lista. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Me suena. Clarisa. Clarisa Cajro Lapa. Si lo Sí, pronuncio bien. buenas tardes. Sí, hola. Sí, cuéntame un poquito de ti, así un poco un resumen. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estudias? Y sí. Ok, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Clarisa, yo soy natural de Ayacucho. No exactamente de Ayacucho, de la capital, sino soy de una provincia, de un distrito que se llama de la parte de la mar. Y ahora me encuentro en Lima. Estudio farmacia bioquímica en en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estoy en tercer año, mi sexto ciclo. Y también estoy estudiando inglés.
tengo mucho interés en lo que es la biología sintética y también en las ciencias forenses. Son los temas que me gustan bastante. Y tal vez en un futuro me especialice en uno de estos temas. Y Ok, también me llama gracias. bastante la atención lo que es la bioinformática. Y ahora estoy llevando un curso de lo que es de Python, un lenguaje de programación. Y sí, o sea, es complejo, pero la verdad es que me gusta mucho practicar los ejercicios. Bueno, eso sería todo. Gracias. Oh, muchas gracias. Solo una preguntita antes de que me cortes. ¿Por qué el quechua? O sea, ¿cuál es tu interés en el quechua? ¿O hablas quechua? ¿Cuál Ah, considerarías que es tu nivel de quechua? sí, bueno, yo aprendí el quechua, o sea, no sé si es mi lengua materna porque en mi casa hablamos los dos idiomas, tanto el quechua y el español. Entonces, sí, entiendo bien, lo hablo con mi familia, todo, pero en mi nivel de escritura creo que sí estoy básico. O sea, por ejemplo, si me dan un libro en quechua, me resulta difícil leerlo así rápido. Y también en la Ujú, escritura, como que me equivoco con las y con la y, con todo eso. Sí, me ujú, resulta complicado, pero de hablar y entender es sí normal. ujú, ujú. Muchas gracias, Clarisa. Eh, ya, la verdad es que esto nos pasa, yo creo que incluso me pasó a mí, porque lo hablas en el día a día, pero luego te das cuenta de que al tener un texto escrito en quechua, pues no puedes leerlo fácilmente. Y tampoco puedes escribir en quechua porque yo al menos nunca recibí una educación del quechua. Entonces he tenido que empezar a leer, a describir un poco cómo funciona la gramática por mi cuenta y al final pues entender cómo funcionaba todo, ¿no? Los sonidos, cómo deberían ser representados correctamente y de alguna forma decidirme por algún tipo de escritura. Interesante, Clarisa. Muchas gracias por compartir. No, y me parece súper interesante el tema de la bioinformática, los lenguajes de programación. Wow, vas a conseguir trabajo súper, súper fácil. Y con lo del cocha, yo creo que eso lo llevamos todos y es algo que no podemos desarraigarnos. Así que súper, súper genial que estés con la motivación. A ver, vamos a ver si... ¿Se está compartiendo mi cámara ahora? ¿Es posible? Ari. Ah, Cusa. Ah, Cusa Beatriz. Ajá. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, ya continúo. Empiezo con la presentación. Continúo. A ver, vamos a preguntar a William. William Ircañaupa. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Hola. Sí. Ajá. William. Uyarikikun. Allí en mi casa. Primero que muy difícil, ya pedí que chica, yo Dani Ayacuchumanta, yo Dani Agronomo, ingeniero agrónomo, Ajá. yo que curso a mi facultad, y más ya que hay una chigmanta y nada, ya aunque hay ni más que hay nada. Ahí. Cusa. Castellano, bueno, compañeros, un saludo a todos. Mi nombre es William Peña Pomení. Yo soy de Ayacucho, ingeniero agrónomo de profesión. Y mi interés particular en el quechua es aprender un poco más, ¿no? Como ya lo mencionó la compañera anterior, también tengo la lengua materna quechua, hablo y entiendo, pero siempre tenemos la dificultad de la escritura, ¿no? Entonces, esa parte para complementar también esa parte es que me interesa en participar. Y también es promover también la ciencia a través del quechua, ¿no? Eso es todo. Gracias. Añay, Turay. Pitón Taprogusuman, Joel Quispe, Joel Chapichu Kashanki. Imaynallam wawqi Elvin. Ay, Cusa. Ñuqaqa Huamangapi kani, pero kunan ikapim tiyachkani. Ñuqaqa matemático purum kachkani. Hinaptin huk punchaw niwan profesor masiykuna, a ver, qillqaykuy kay matemáticapi
runa simip ngating mana atini chukilkaita pero rimaita hajinta parlani pitapas hasta runa simipipos yachachini pero mana ya hilkaita atinichu kai runa simi hilkaita chami kai hankunan hunyunakuni yachanairaiko hankuna yanapawan kankichik alinta hachkan yanapawan hanta hatin chami kai libro elung lima nishan hatun wasi yacha wasi yacha cinco chaywan chaytam chay traducción ninta raita munachkani chayta urante hankuna yanapawan kichik puskanchakuspa ayni yapaq yanapaykuayku Cosa puni Joel, chayta William Shawankichis, allin puni, chay kusan chay, no kay kuna kay hunyusha agriki, imanachtin kay runasimenchis taliski, allin man puririchito munashanchis, hinaja. Kusa puni, añay chay kikus, lipinchikista, kaypi kashankichis, hinaja. Kunan kallarizum kaiwan, kunan... Pienso que lo puedo hacer en quechua, voy a intentar, pero voy a mezclar un poco el quechua con el español. No sé si eso le parece mal a alguien. Adelante, adelante, Alwin. Vamos. Hola, Okay. buenas tardes. Sí. Bueno, yo creo que sería un tanto discriminatorio, ¿no? Toda vez que ustedes, los del quechua sureño, siempre van a tener esa fluidez. En cambio, no están considerando que en esta sala también existen participantes del quechua central y es muy dificultoso para nosotros entenderlos, ¿no? Fluidamente, de manera que suplicaría que se realice las clases en castellano, por favor. Muy bien, Antonio. Muchas gracias por tu participación y creo que eso es importante. De verdad, cualquier consulta, comentario, todo es bienvenido. Así que yo respeto muchísimo todas las posiciones. Así que, vale. Creo que vamos a hacerlo en castellano netamente, pero hay un vocabulario que va a estar aquí escrito y que si tienen alguna duda, pues me lo pregunten, o si alguno del panel también quiere responderlo, pues también que me ayude con ello. Vale, lo hacemos en español entonces y empiezo. La estructura del taller está básicamente, voy a explicar un poco la motivación acerca de por qué es importante lo del conocimiento, porque es importante que nuestro conocimiento se comparta en el mundo digital. También voy a explicar acerca de la Wikipedia. Es una enciclopedia que permite pues a nosotros, a los usuarios de Internet básicamente, porque si no tienes una computadora y no tienes Internet, pues no puedes conectarte tampoco. Nos permite guardar información. Luego vamos a hablar un poco más acerca de la Wikimedia, que es ya más, no solo almacena archivos en texto, sino que aquí ya puedes almacenar archivos multimedia, es decir, puedes almacenar audios, videos, imágenes. Hay condiciones, por supuesto, restricciones respecto a qué se puede guardar. Y después ya vamos a llegar, por si llegamos, a la Wikidata. Esto sería como algo mucho más avanzado, que requiere ya un poquito más de conocimiento, un poco de semántica y un poquito de informática, que básicamente es, la Wikidata permite que los bots o los asistentes personales pues se puedan alimentar de estos datos que principalmente han empezado desde la Wikipedia y luego a los archivos multimedia y después finalmente a la Wikidata, que es lo que se quiere al final, ¿no? Que los bots o las máquinas apoyen a los humanos o a los usuarios en el procesamiento de los datos. Entonces, eso es un poquito avanzado, pero vamos a ver si podemos, aunque sea, dar una idea general de qué es eso. Hinaka kai tawa puntugunatam parlarizum kunan, motivación imanajtimi kai torwashaiku, Wikipedia, imataj kai kashan lika enciclopedia hatum panka nisqa, chaymanta Wikimedia Commons chaytawambis parlarizum pisya chaymanta, hinaka Wikidata chaykunata yanarizum parlaita chaymantapis, porque chay kashan musuq ruanakuna kai mundo digital nisqapi.
Exacto. Sí, tengo un comentario en el chat que dice que debemos crear nuestro espacio en Wikipedia para que todos en el mundo lo encuentren y sepan de nosotros. Muy bien, ahí vamos a llegar. Un poquito más detallado acerca de la estructura de este taller. Voy a empezar con la motivación. Espero que sean unos 15 minutos. Luego un break, una pausa. Luego la Wikipedia. Explicar un poco puntos principales sobre la Wikipedia, la Wikimedia, la Wikidata. Y si nos alcanza tiempo para algo más, preguntas, cualquier cosa que sea de interés relacionado, pues también lo discutimos, sin problema. Muy bien, tanto como decía en el comentario, ¿por qué, no? ¿Por qué es importante que el quechua pues, se mantenga en Internet? ¿O por qué dar ese salto del quechua o del lenguaje oral al escrito e incluso al mundo digital? Porque es importante que todos los puntos de vista estén presentes para hacer una resolución adecuada de una situación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunas personas, yo he puesto esta foto, este es como el camino al Señor de Joyoriti. Entonces, desde el mundo andino, al menos yo personalmente, con el background que tengo, y seguramente algunas personas tendrán mucho más conocimiento acerca del tema, yo nunca he ido al Señor de Joyoriti, pero mi familia es devota, mi hermano, por ejemplo, baila todos los años. Y hay de lo que yo sé y de lo que he aprendido durante los tiempos es que la gente va con danzando, bailando hasta la cima de la montaña, ¿no? Hoy en día hay una capilla, hay una cruz, entonces, pero antes de eso había una tradición quechua, había una historia, había unas costumbres y todo esto. Entonces, para nosotros, una montaña siempre ha sido, hasta al menos en mi comunidad, en mi pueblo, nosotros siempre respetamos a las montañas y siempre les agradecemos, hacemos una misa, un quintucuy, hacemos un chaya, hacemos también, pues todas las ceremonias que son representativas, ¿no? Si queremos hacer un pago a la tierra, lo que le llamamos, eso también se hace en las montañas. Entonces, para nosotros, al menos desde mi punto de vista, las montañas representan los guardianes, que son los guardianes que nos cuidan y nos proveen de todo. Entonces, desde mi punto de vista es ese, ¿no? Entonces, como quechua puedo decir eso. Pero ¿cuál es el punto de vista de los otros, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de los otros? Que dicen, esta montaña, analizándola bien, pues resulta que tiene tantos minerales. Entonces, es muy rica en esos minerales que se pueden aprovechar para desarrollar cierta tecnología. Entonces, ¿cuál de estos dos conocimientos creen que se ha sobrepuesto sobre el otro? ¿No? Entonces, ¿por qué no es importante uno y por qué es más importante el otro? ¿O por qué hay tanto desconocimiento en que las montañas son importantes porque son así, porque nos proveen y porque hay un ecosistema detrás de ello? ¿O por qué es importante empezar a extraer recursos de estas montañas? ¿No? Entonces, yo creo que el comentario es bastante acertado. Es decir, debemos crear nuestro espacio en Wikipedia para que todos en el mundo lo encuentren y sepan de nosotros. Entonces, cuando nosotros representemos nuestro conocimiento, nuestro punto de vista acerca de qué es para nosotros cierto objeto o cierto ser vivo, y se contraste con el otro punto de vista de otra sociedad, de otra cultura, pues haya una convergencia, haya como una reciprocidad, un equilibrio, si quieren llamarlo, de conocimientos para que no se destruya, ni solamente, digamos, se adore simplemente a un lugar o se extraiga todo lo que se pueda de este lugar, sino que haya un consenso y un equilibrio entre ambas partes, entre culturas, ¿no? O la aceptación de uno o la aceptación del otro en ciertas partes del mundo, no sé. Pero es importante que nosotros estemos representados digitalmente para que nuestro conocimiento y nuestra cultura y todas nuestras tradiciones pues se hagan presentes y nos tomen en cuenta, básicamente. Vale. Entonces, el conocimiento tiene la capacidad de producir resultados positivos o negativos, evidentes o no de forma inmediata. Entonces,
si nuestro conocimiento, si decimos nosotros a partir de ahora, las montañas son entes sagrados y no los podemos tocar, y ese conocimiento se comparte entre 15 culturas de las 20 que están presentes. Entonces va un poco como decirse, vale, entonces son sagradas, no debemos destruirlas, debemos conservarlas. Entonces el punto de vista va un poco por ese lado. Pero si de las 20 culturas, 20 sociedades, 15 dicen que no, son objetos, son materiales, son recursos y las debemos extraer siempre. Entonces, debería de haber un balance entre esto, un respeto entre ellos, un equilibrio entre ellos. Entonces, por eso es importante que el conocimiento esté siempre presente y nos hagamos presentes como cultura, como quechuas, como aymaras, como, sí, como personas dentro del mundo digital. Entonces, cuanto más rápido se desarrolla el conocimiento, más interdependientes se vuelven los países y más se afectan sus culturas entre sí. Esta afectación es en sentido positivo, porque se encuentra más o menos un equilibrio entre las culturas. Después, porque creemos que el mundo también no solamente está conectando, digamos, objetos, sino que también conecta personas. Hay una frase que me gustó muchísimo que es, el mundo digital no solo conecta máquinas, sino también personas. Porque detrás, hoy en día, detrás de una computadora está una persona, detrás de un teléfono está un niño de 13 años, 14 años, intentando averiguar qué es lo que pasa en el otro lado del mundo, o qué es lo que pasa en este mismo lugar, o qué es lo que ha pasado en este lugar hace 100 años. Entonces, no podemos decir, ah, vamos a construir esto y esto y esto sin ponernos a pensar ahí detrás. Y para todo esto es importante hacernos notar y estar presentes en el mundo digital. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que escribir, publicar y leer conocimiento en nuestro idioma. ¿Qué significa escribir? Pues en la cultura quechua hay muy poco material escrito. Entonces es poco, es muy difícil intentar formar esa cultura de escribir en el quechua. Pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo escribir y cómo, o sea, durante todos los talleres que estamos presentando en Clubes de Ciencia en Quechua, pues, hay una pauta, ¿no? Se explica un poco los conceptos de cómo es la escritura en quechua, cómo podemos avanzar entre la publicación y al final cómo extraer, pues, conclusiones, resúmenes y hacer que este conocimiento, pues, tenga resultados que puedan ser válidos y que estos resultados se puedan leer y publicar. Entonces, una vez que escribimos algo, pues empezamos a publicar. Y el sitio que yo he encontrado, que me parece ideal, sería la Wikipedia en quechua. Y luego de publicar, pues podemos acceder a él directamente a través de nuestros teléfonos, a través de las computadoras, incluso los chatbots, los asistentes personales como Siri, Alexa y demás pueden acceder a este conocimiento y cuando tú les preguntes algo, pues te respondan también en tu idioma. Entonces, ¿qué es lo que apoya todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meternos un poco a la Wikimedia, que es el conjunto de proyectos que principalmente tienen el objetivo de hacer que el conocimiento se preserve a través del tiempo. Tienen algunos requerimientos, unas restricciones, pero vamos a discutir acerca de ellos durante el taller. Entonces empezamos con el texto. ¿Dónde podemos publicar texto? Es en la Wikipedia. ¿Dónde podemos publicar contenido multimedia? Es en Wikimedia Commons. ¿Dónde podemos publicar ya datos más avanzados, más estructurados, con cierta semántica para que las máquinas puedan utilizar este conocimiento? Pues en Wikidata se llama. Entonces, estos tres son importantes, son lo que vamos a hablar hoy día, pero hay muchísimos más. Hay muchísimos más. Por ejemplo, hay diccionarios, hay libros, hay noticias. Entonces, todo esto ya está empezado, ¿vale? Ahora lo que falta es que nosotros podamos, de alguna forma,
motivar a las personas a que puedan utilizar estos recursos. Por ejemplo, el diccionario, hay un diccionario en quechua y te describe un poquito más o menos de cómo se ha formado esta palabra, por ejemplo, si hablamos de neologismos, ¿no? Hay libros también en quechua, son muy pocos, pero hay un listado de libros ahí. Y yo creo que algo de las cosas súper interesantes aquí sería sobre las noticias en quechua, ¿no? Porque en las noticias todo el mundo puede publicar noticias y serían en quechua también. Entonces, hay proyectos de esto. La Wikipedia es un proyecto libre que está apoyado por la Wikimedia y que la Wikimedia hace una conferencia cada año. ¿Mm? Cada año y selecciona o invita a los que más contenido producen en estos repositorios o bases de datos. Por ejemplo, los que participen en la Wikipedia en quechua pueden aplicar a una beca para un viaje al Congreso. La última vez fue en Estocolmo, después ya empezó la pandemia y no se pudo llevar a cabo. Entonces, se suspendió el 2020 y el 2021 se hizo de forma virtual. Ya, a ver, leyendo un poco los comentarios. Sí, la Wikipedia es uno de los recursos que conocemos casi todo el mundo y los demás también están ahí, existen y sería muy bueno echarles un ojo a eso. ¿Hay algún buen traductor para el quechua para traducir grandes textos? No, no conozco alguno, la verdad, lo siento, María. Pero este es un poco el objetivo aquí, ¿no? O sea, una vez que tengamos un corpus o lo que llamamos una base de conocimiento suficiente para alimentar a una máquina o un algoritmo que nos pueda ayudar en hacer en este proceso de traducción automáticamente, será mucho más fácil. Entonces, yo creo que esto es como, no el primer paso, porque el primer paso ya fue crearlo, mantenerlo. Ahora es como estamos en el segundo o tercer paso, que es democratizarlo y que todo el mundo pues entienda que estos recursos ya existen y hay que usarlos. Y al hacer uso de ellos, pues apoyamos a crear más conocimiento que luego sirva para desarrollar este tipo de algoritmos, bots, softwares, y nos ayuden a nosotros, a los usuarios, a los quechuas también, a traducir textos largos, ¿no? Porque al final los proyectos, por ejemplo, de la Wikipedia en catalán, en euskera, que son pequeños, pero que estos al final sirven como base para futuros proyectos de traducción automática y demás. Entonces, estamos en buen camino si seguimos aquí. ¿Cuál es el proceso para acceder a la Wikipedia y publicar artículos? Perfecto, Antonio, eso lo vamos a explicar en un momentito. Sí, entonces hay un montón de cosas aquí que se pueden revisar. Por favor, échenle un vistazo, entren a la Wikipedia y pueden buscar incluso artículos relacionados. Y ahora, vamos a ver eso, vamos a verlo con calma, si quieren. Vale, yo les envío el link de los libros en quechua. No te preocupes, a ver. El libro se llama, si lo buscas como Wikilibro Cuna, o como WikiWilay, o Wikisimitaki, por ejemplo, lo puedes encontrar. Pero les envío el link, no se preocupen. Gracias por la pregunta, no se preocupen, yo se los envío. Sí, a ver, es un Wikibooks. Sí, yo creo que es ese el link. Perfecto. Bien, entonces empezamos con la Wikipedia. La Wikipedia sería la Wikipedia en español, ¿verdad? Y la Wikipedia es la Wikipedia en quechua. He olvidado aquí el enlace a la Wikipedia en quechua, pero vamos a verlo con calma, así que no desesperen. Bien, la Wikipedia es la Wikipedia en español, ¿vale? Así como hay Wikipedia en inglés, en alemán, en todos los idiomas, pues hay también Wikipedia en quechua, y está creado. Es una enciclopedia libre online que todos pueden editar. Así que aquí he puesto 2 espacios en blanco
para, bueno, solamente 2, pero yo sé que a partir de ahora vamos a nosotros a participar de este movimiento y que nos permita compartir el conocimiento, editar, publicar, compartir y demás. Así que ustedes serán los siguientes. La Wikipedia en general como movimiento se empezó en el 2001 y luego ya querían un poco como monetizarlo, decir, está funcionando bien, hay muchos más usuarios y ahora queremos poner anuncios en la Wikipedia. Y pues las otras Wikipedias que ya se habían creado dijeron, no, ¿cómo van a poner anuncios? Bla, bla, bla. Y al final desistieron, porque imagínense una Wikipedia con anuncios y que tuvieses que pagar para acceder al conocimiento que está compartido por todo el mundo, ¿no? Ese sería pues, utópico. Bien, entonces en el 2003 ya diferentes reacciones de organizaciones dijeron, no podemos permitir que la Wikipedia sea algo comercial, así que vamos a empezar un nuevo movimiento, la Fundación Wikimedia. Y esta Fundación Wikimedia pues se forma como una organización sin fines de lucro y que lo que hace es adoptar a la Wikipedia y a los otros demás proyectos alrededor para que se trabajen en conjunto. Y luego ya en el 2011 se empieza, por ejemplo, el proyecto de la Wikipedia Cero, que garantizaba el acceso móvil gratis a Wikipedia. Entonces, ya era un progreso, ya se dio en muchos países donde tú podías acceder a Wikipedia desde tu teléfono móvil sin tener crédito, o megas, vamos a poner. Entonces, este proyecto ya existía. Luego creo que en el Perú había una época en la que también estaba, pero tenías que recargar 5 soles a la semana, o el viernes, o el sábado, el fin de semana, y tenías ilimitado o algo así. Pero era un poco la idea que Wikipedia, al ser libre y producido por todo el mundo, pues también debería ser accesible por todo el mundo. Entonces, ese es un poco un resumen muy, muy, muy discreto de la Wikipedia. Ahora, hablando ya de la Wikipedia, se inició en el 2003, la Wikipedia en quechua, y no se empezó a mover mucho, porque no había mucha acogida. Entonces, en el 2006 ya se empezaron a crear más artículos. En el 2008, 350 usuarios registrados. A ver. Vamos a ver aquí. Un momento. Exacto. El enlace que nos compartió que está compartido es de la Wikipedia en Aymara. Y por supuesto, hay Wikipedia en Aymara también. Entonces, eso yo lo veo súper genial porque hay gente muy motivada que hace este tipo de cosas y hay que apoyarle. Ok. Creo que es esto. Vale. ¿Se debería ver mi escritorio? No. Mal. Vamos a ver. Espero que ahora sí. Bien, entonces en el 2008, 350 usuarios ya registrados y nunca está como bien adoptado porque al final no hay tantos usuarios de la Wikipedia en quechua. Yo conozco en persona a un ingeniero informático y físico que intentaron crear un bot, un algoritmo que pudiese crear artículos automáticos para en idioma cebuano. ¿Okay? Y hasta hace unos años el cebuano, la Wikipedia en cebuano era la Wikipedia más grande de todas, más grande que la del inglés, más grande que la del alemán, incluso más grande que la del español. Y era todos los artículos creados por un bot, por un algoritmo básicamente. Pero lo que pasaba era que no había nadie quien leyese estos artículos, entonces tampoco tenía mucho sentido. Luego el autor del bot se dio cuenta, pero todavía el bot sigue creando artículos en ese idioma. Entonces,
puedes crear un bot para que cree artículos automáticamente, sí, pero si no hay usuarios detrás que soporten o que ayuden a mantener el conocimiento actualizado, pues tampoco sirve de mucho. Bien, entonces en el 2020 ya habían 22.000 artículos y en el 2021 pues no sabemos. A ver cuántos hacemos nosotros. Muy bien. Entonces la Wikipedia es esta interfaz que ven ustedes aquí. El enlace lo voy a copiar en el chat. Es este. Empieza con una Q. Si cambias la Q, por ejemplo, la Q y la U por una ES, sería la Wikipedia en español. Y si la cambias por una EN, sería la Wikipedia en inglés. Entonces, y para el Aymara es A y la Y. Entonces, sí, ese es el link para la Wikipedia en quechua. Bien, esta es la Wikipedia en quechua y como ven la interfaz ya está en quechua totalmente. Y yo soy como un usuario activo, pero yo no he estado desde sus inicios. Yo lo conocí ya mucho después y se empezó ya, yo creo que en el 2008, un usuario tomó la administración del proyecto de la Wikipedia en quechua y empezó a desarrollarlo mucho más. Entonces, ya hablando más centrados en la Wikipedia, pues los principios generales son, es una enciclopedia, es decir, no es un diccionario, porque si fuera un diccionario crearías un contenido para cada palabra, ¿no? Crearías un contenido para todos los verbos. Entonces, no es necesariamente esa la visión de la Wikipedia, es más o menos contribuir con información o contenido que es relevante para la cultura. El contenido tiene que ser descrito de forma neutral, es decir, tú vas a escribir sobre las elecciones en Perú y tú eres de un partido claramente, no sé, de la derecha o de la izquierda, y lo escribes diciendo que la derecha es así y es asá, y la izquierda es así y asá. Pues el punto de vista tiene que ser neutral, es decir, no debes, por ejemplo, si describes otro artículo sobre la minería, debes escribir hechos que ocurren basados en, digamos, en resultados, reportes científicos, publicaciones, de cuál es el estado actual de la minería, por ejemplo, pero con un punto de vista neutral. ¿Vale? Si ya tienes una opinión sesgada sobre el tema, pues es mejor que no lo escribas. Es contenido libre y tiene también algunas normas de ética. Es decir, si tú crees que un artículo ha sido escrito que no te convence y tú dices, no, realmente este artículo no representa lo que está escribiendo, y tú pones en los comentarios, esto no es verdad, bla, bla, bla. Entonces, no hay que ser propensos a atacarse unos a otros. No hay que provocar guerras de ediciones tampoco. Sí, el tratamiento de los derechos de autor lo vamos a ver en un momento, pero eso incluye las normas de ética, que es decir, tú no puedes publicar contenido como científico porque no es un repositorio como tal tampoco. Es decir, no, escribo un paper y lo publico en Wikipedia. Tampoco es así. Porque Wikipedia se basa en los papers. Puedes tener una opinión sobre esto, pero no realmente tu trabajo. Y otra que yo añadiría aquí es que muchas veces escribimos artículos que creemos que no están, pero ya fueron escritos, solo que no están actualizados, tienen un nombre un poquito diferente, entonces hay que buscar bien y asegurarnos que no esté escrito todavía. Los estándares son la verificabilidad, por ejemplo, verificabilidad. Las fuentes que puedes utilizar y citar fuentes primarias como investigaciones, pero no puedes citar la misma Wikipedia, porque al final la Wikipedia es escrita por nosotros y te estás citando a ti mismo como una fuente fiable, pues es un poco dudoso, ¿sabes? Después,
tienes que utilizar libros, revistas, videos que tengan un cierto estándar de calidad. Si has publicado pues, un libro que no cumple con ciertos estándares, pero lo quieres poner como fuente fiable, puede pasar, pero no es recomendable. Después también tenemos autopublicaciones. Esto no lo hagan. Es decir, alguna vez podríamos tener la tendencia de decir, yo estoy contribuyendo bastante a la sociedad y quiero escribir mi biografía en la Wikipedia. No lo hagas. Es porque no, si de verdad es importante lo que tú estás haciendo, pues alguien lo va a hacer. Entonces, y en el caso de que escribas un artículo sin relevancia, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, al final vas a recibir un mensaje diciendo que el contribuidor principal a este artículo parece tener una conexión cercana con su tema y no cumple con los requisitos, digamos, ¿no? ¿Por qué esta persona realmente debería ser descrita dentro de la Wikipedia? O sea, ¿cuál es la razón? Porque ahí solo pones tu nombre, de dónde eres y dónde naciste y, y ya está. Entonces, la idea tampoco es crear mi biografía en la Wikipedia. Sí. Por ejemplo, hay una cosa que es importante aquí sobre la información sensible. Es decir, si vamos a editar sobre algún personaje famoso o una persona viva, es decir, por ejemplo, las personas que tienen cargos públicos, el presidente, los ministros, que no los conocías antes y de pronto aparece ahí de la nada y tienes que escribir un artículo en la Wikipedia. Hay que evitar poner información sensible. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, números de teléfono. No puedes publicar su número de teléfono de esta persona en Wikipedia. Es público, no tiene sentido. Hay una convención para escribir los títulos de los artículos también. El título tiene que estar en quechua. So, piensa primero si el título del artículo está en español y lo quieres traducir. Entonces, intenta ver cuáles son las reglas de escritura para poder traducir este nombre hacia el quechua. Las direcciones de redes sociales. No. ¿Cuál sería el sentido de poner las direcciones de las redes sociales en los artículos de Wikipedia? Yo creo que con que aparezcas ya en la Wikipedia con información concisa es suficiente. No es necesario agregar redes sociales. Pero si en algún punto llegas a agregar redes sociales, pues sí. Yo no lo recomendaría, yo no lo haría. Es demasiado personal, es información sensible. Es como publicar tu correo electrónico y te llegan un montón de spam luego de que todo el mundo se entera cuál es tu correo. Entonces, para los títulos, por ejemplo, vamos a tratar de utilizar o ser más precisos escribiendo los nombres o los títulos. Por ejemplo, si dices Puno, te refieres al distrito, a la provincia o a la región, ¿no? Entonces, intentamos ser más precisos con eso. Entonces, podemos añadir Puno como principal, Puno, y después entre paréntesis, pues, puedes añadir a qué específicamente te refieres. Si te refieres a la región, a la capital del distrito. Y los nombres también, o los títulos, no pueden contener caracteres especiales. ¿Vale? Como vemos aquí, numeral, llaves, paréntesis, corchetes, dólar y estas cosas no se pueden. En Facebook, por ejemplo, tú puedes crear los títulos o los nombres de usuarios como tú quieras, pero aquí no, tiene que ser entendible por todo el mundo. Bien. Esta norma de aquí es la cual fue definida por los desarrolladores del proyecto. Se toma en cuenta al escribir, porque así lo sugieren. Entonces, revisar estas fuentes es importante, entenderlas un poco. Yo no voy a discutir mucho este tema porque sé que hay varias, hay quechua, hay varios quechuas
durante los talleres se están tratando sobre el chivocalismo, el pentavocalismo, el quechua sureño, el quechua del Cusco, el quechua de diferentes departamentos, localidades y regiones. Entonces, no voy a ahondar mucho en este tema. Ok, entonces, por ejemplo, si tú quieres publicar algo en la Wikipedia o si quieres hacer algún cambio, sugerencia, mejora, se tiene que votar dentro de la comunidad. Es decir, para poder hacer un cambio grande, por ejemplo, en la portada de la Wikipedia en quechua, tienen que todos, bueno, el administrador y la comunidad aceptar estos cambios. ¿Y cómo lo hacen? A través de una votación. Entonces, estos asuntos se deciden. Tú propones una idea y los usuarios pues votan por tu idea diciendo la soporto, que es como la apoyo, o la rechazo, o se puede pensar mejor. Entonces, estas decisiones se toman dentro de la comunidad y todos somos parte de ello. ¿Y cómo sabes que eres parte de la comunidad? Primero, tienes una cuenta de usuario, tienes al menos 500 contribuciones. Una contribución es, por ejemplo, editar una palabra que estaba mal escrita. Lo corriges. Eso es una edición. Otra edición, escribes un párrafo en un artículo que ya estaba escrito y añades un párrafo. Esa es otra edición. Añades información, fotos, otra edición. Entonces, creas un artículo, es también otra edición. Añades el texto otra vez, otra edición. Entonces, las contribuciones de verdad se hacen bastante rápido. 6 meses de actividad. Es verdad, pero dentro de la Wikipedia en quechua no es necesario que tengas 6 meses de actividad. Sin embargo, con 3 meses de actividad ya puedes participar en las votaciones y demás. Una firma, esta firma es automática, así que no hay ningún problema con ello. Entonces, ¿en qué ocasiones o situaciones uno tiene que ir a votar? No está obligado, por supuesto, pero puedes votar. Es cuando alguien quiere, por ejemplo, construir un bot, un bot que quiere crear artículos de todos los futbolistas de Perú, de la selección peruana de fútbol. Y con un bot es mucho más fácil porque crea sus artículos automáticamente con un texto muy básico. Entonces, este tipo de acciones que alteran o que se masifican muy rápido, pues tienen que también ser aprobados por la comunidad. Se establecen algunos parámetros. ¿Qué es un bot? Oh, muchas gracias, Antonio. Gracias por la pregunta. Un bot es un algoritmo que automatiza ciertas operaciones. Por ejemplo, si tú quieres escribir una oración una vez, esto lo puede hacer una persona. Pero si la quieres escribir 30 veces seguidas, esto lo hace un bot, un algoritmo que te dice, primero, escribe esta palabra, segundo, escribe esta palabra, tercero, escribe este punto al final, cuarto, públicalo. Sería como el procedimiento. ¿Y cuántas veces vas a hacer este procedimiento? 500 veces. Entonces, el bot automatiza las acciones que pueden ser hechas por un usuario, por un humano, básicamente. Un bot es simplemente un ayudante, un algoritmo que sigue las instrucciones que tú les digas y en grandes cantidades. Pueden hacer miles, millones. Eso es un bot. Gracias por la pregunta, Antonio. Había otra pregunta que dice, yo tengo usuario en Wikipedia, ¿debo crear un usuario en Wikipedia quechua para votar? No. Si accedes de la Wikipedia en español, tienes un usuario y luego accedes a la Wikipedia en quechua, ya tienes como el usuario se comparte. Solo tienes que activarlo. Ah, ¿y por qué no elegimos una palabra en quechua para el bot? Para mí, por ejemplo, yo personalmente diría... ¿cómo se llama? En las ceremonias que hacemos en mi familia, hay una persona que ayuda siempre a los cargullos. ¿Cómo se llama? Kimichu. Kimichu me parece esta palabra. Kimichu. Sí. Algo así. Entonces es la palabra como el ayudante. No es el principal, sino es el que hace todas las cosas que dice los cargullos.
Yanapas, por ejemplo. Yanapas puede ser una palabra también para bot. Entonces, este tipo de cosas se deciden dentro de la comunidad. Entonces, todos podemos participar de estas votaciones y decisiones. Bien, entonces, para crear una cuenta dentro de la Wikipedia, pues, una vez que estemos dentro de la Wikipedia en quechua, que otra vez pongo el link en el chat, pues vamos a ver esta interfaz y tenemos que hacer clic en Musuh Rakikunata Kichari. Y una vez que hagamos clic ahí, pues vamos a poner nuestro nombre, una contraseña, el correo y también rellenar este captcha. Y decir que quiero crear mi cuenta. Entonces, igual ven ustedes la primera vez que ven la interfaz, está... A ver, un momento, si la tengo aquí. Ok. La primera vez que entro, igual tengo la cuenta en español. Depende mucho de la ubicación. Si estás en Perú, probablemente te muestre primero la Wikipedia en español. Y luego tengas que crear... cambiar el idioma al quechua, si quieres ver la interfaz en quechua. Entonces, este es el procedimiento para crear una cuenta. Si ya tienes una cuenta, simplemente tienes que hacer clic en Yaikui y poner tu usuario y tu contraseña. Y ya le pones Yaikui. Entonces, vamos a hacer un break, yo creo. A ver, yo creo que me pasé una hora hablando. Así que te sale un error al crear la cuenta. No sé si está Wilson o quién me puede gestionar aquí un poco el tiempo para saber si merece hacer una pausa aquí o continúo, porque he visto que algunos se fueron a almorzar, que tuvieron problemas comprando la comida y cosas así. A ver, vale. Entonces, yo diría que nos tomamos un poquito no sé, 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Una pausita pequeña para tomar un poquito de agua, ir a la cocina, coger un vaso con agua y beberla. ¿Les parece bien? 5 minutos. Ok, perfecto. Vale, entonces, vale, vamos a poner incluso 8 minutos para que sea completo y empezamos otra vez a ver, ¿qué hora sería en Perú? Ay, son las 2:20, a las 2:20. 3:20, 3:20. 3:20, ¿verdad? Ok, 15 horas Takutimusun, entonces. No, a las 3 horas con 20 minutos empezaríamos. Es que aquí son las 10:15 van a ser. A las 3 horas con 20 minutos. ¿No? Sí, a las 3 horas con 20 y empezaríamos con el ejercicio de crear una cuenta. Ah, cosa. Muy bien. Ari Sofía. Cosa. No cabe uno ya de Ari cosa kunan.
Kusa. Kutera munchisña. Che pichka shankichis. Uyarim shawankis. ¿Se me escucha? Ari uyarikiko. Ah, cosa. Muy bien. Entonces la tarea era... A ver. Bueno, la idea es crear una cuenta en Wikipedia. Así que... espero que la mayoría estén conectados por el computador. También se puede hacer por el teléfono, no hay ningún problema. El procedimiento es, si han ingresado a esta dirección, que les he enviado por el chat, se lo envío otra vez. Una vez que estemos en esta interfaz, todos pueden ver la Wikipedia en quechua, ¿verdad? Ari, Kusa, Joel. Entonces, una vez que estamos aquí, podemos hacer clic en Musuh Rakikunata Tichari. Entonces, hacemos clic aquí. Y aquí nos pide... A ver, ¿tienen la Wikipedia en español o en quechua ustedes? Así como lo ven a primera vista. ¿En quechua? En español. Probablemente en español, ¿verdad? Vale. No, igual lo tienen en quechua. En quechua. Ah, perfecto. Muy bien. A ver, así me sirve de ejemplo también para practicar la próxima vez. Muy bien, entonces hacemos clic en Musuh Rakikunata Kichari. Elegimos un nombre de usuario. En esta parte es importante... Sí, la creación del usuario puede ser en cualquier idioma. Sí, es decir, si tienes una cuenta en la Wikipedia en español, también se puede crear en la Wikipedia en español. Y luego ya se reconoce automáticamente, entre comillas. A ver. Sí, se reconoce después dentro de la Wikipedia en quechua. Bien, entonces el primer ítem es tu usuario, nombre de usuario básicamente. Entonces aquí, pues, yo te aconsejo no poner tu nombre real, es decir, no me pondría, digamos, Erwin Woman, me pondría otro nombre que es como más anónimo. Que puede de alguna forma guardar tu identidad, ¿sabes? No te expongas públicamente. Después, una vez que tengas el nombre de usuario, vamos a poner Jorge 3000. Lo digo Jorge 3000, pero porque es el nombre que se me ha ocurrido. Y me dice que este nombre ya existe. Unas haiki rurasta suti kipa kashkanya. So, kaituti hogñan hapergagapo. Alguien ya se cogió este nombre. Entonces, imagina caspa hosutita aje. Entonces, entonces escribimos otro. Vamos a poner este. ¿Vale? Vamos a... este ya es demasiado detalle, pero Jorge Quispe, creo que Jorge es un nombre muy común y Quispe también es un apellido muy común, así que tampoco hay mucho conflicto con eso. Pero yo recomiendo poner siempre un alias de usuario, no tu nombre real. Pero si no te importa, pues también puedes poner tu nombre de usuario. Después aquí una contraseña. No puede ser la misma que el nombre, así que tiene que ser una contraseña distinta. Y tienes que repetir la contraseña también. Si repites la contraseña y no son la misma, al final te va a botar un error.
Y aquí tu dirección de correo. Sí, Disculpe, Edwin. El correo puede ser Gmail, Hotmail. sí, Joel. Puede ser Hotmail o Gmail. Sí, cualquier correo. Incluso si Gracias, tienes porque de ahí me dice Yahoo o de que la tienes que institución. usarnos. Ah, dices, busca un correo electrónico nuestro para verificar su dirección. Bu- Dice recomendado, o sea que no, tampoco lo tienes que llenar, pero yo llenaría con mi correo yo lo llené con mi correo Hotmail. Y ajá. Existe la opción también de crearlo por la IP, es decir, te asignan una IP un poco a la computadora donde estás conectado y te puedes crear con ese usuario, más o menos te quedas con ese usuario. Yo prefiero que la gente se cree una cuenta, yo recomiendo que la gente se cree una cuenta y así puedas mantener como una estructura en todo lo que editas, creas, compartes y demás. Y esto también porque una vez que te crees un usuario aquí, te puedes trasladar a las otras Wikipedias sin ningún inconveniente. Entonces, pues llenamos aquí el correo electrónico. Ustedes lo llenan, arroba. Y después aquí pues lo que dice. Creo que las contraseñas no. ¿Cuál? Perdona, Daniel. No, lo decía por lo que colocó Antonio, que dice IP y mamá y queja, pero no entiendo bien qué cosa. Se me ocurre esto, que es dirección IP. sí, es que aquí arriba, en la parte superior derecha, hay una opción que es KAI IP, Huchapaj Rimanakui. Entonces, esto es un poco qué es lo que hace esta IP. Si hacemos clic, te dice toda la actividad de esta computadora, digamos, qué es lo que está haciendo, registrando. Entonces, te puedes crear también una cuenta con esta IP, pero es mucho mejor que te crees una cuenta con usuario. Vale, entonces aquí. Okay. Vale, entonces llenamos un poco todos los campos. Usuario, contraseña, repetir la contraseña, un correo electrónico y aquí estas palabras que están escritas aquí. Y luego crear. Raki Kunaikita Kamari. Sí, Antonio, ¿qué parte te parece complicado? Ujú. Ok, acabamos de empezar, ¿eh? Acabamos de empezar, pero este es un poco porque está en quechua y no estamos acostumbrados digamos, a ver el texto en quechua, ¿no? Yo creo que es por eso, quizás. Sí, porque la primera vez que ves texto en quechua y que es, digamos, Rurajpa Sutin, por ejemplo, yo diría simplemente Suti. Entonces, un poco, y yo creo que la dificultad va por ese lado. Pero es simplemente poner el nombre de usuario, puedes poner tu nombre, punto, o no, tu nombre, luego tu primer apellido y algunos números, por ejemplo. Luego tu contraseña y un correo electrónico si deseas. Y luego este numerito que es un poco para comprobar que no eres un robot o que no eres alguien que está, un algoritmo que está intentando crearse una cuenta automáticamente aquí. Y luego le pones Raki Kunekita Kamari que debería crear tu cuenta.
Una vez hecho eso, pues vamos a Yaikoi y aquí creamos la cuenta. El usuario que utilizamos para crear la cuenta y aquí ponemos nuestra contraseña que habíamos puesto para este usuario. Ahora les voy a enseñar cómo cambiar el idioma, pero este primer paso igual es un poco chocante porque todo está en quechua y no estamos tan familiarizados con el proceso. Una vez que hayamos iniciado con esto, hayamos iniciado con esto, pues tenemos esta interfaz y aquí debe aparecer tu nombre en la parte superior. Ok. Genial, Antonio. Muy bien. Sofi, si te pide responder algunas preguntas, hay una opción que dice saltar, como omitir, porque no es obligatorio que respondas las preguntas. Pero si no tienes la opción, puedes... Ajá, sí. Entonces simplemente omites. Entonces le pones omitir y luego ya directamente se crea la cuenta. Perfecto. Y una vez que crean su cuenta, tienen aquí su nombre de usuario. Ok, vamos a ver. Shalimai. Vamos a ver. Perdona, Joel, ¿no te he escuchado bien? Añadir otra opción. Añadir otro usuario. No se te escucha muy bien por el audio. Lo siento. Si lo puedes escribir, estaría bien. Perfecto, Antonio. Si tu cuenta ya está creada, ya puedes iniciar sesión y al final te va a aparecer una interfaz como esta, pero con la diferencia de que tu nombre o tu nombre de usuario estará en la parte superior en el medio. Sí, gracias, Joel, por la pregunta. Esas preguntas las puedes saltar, como omitir, si no quieres responderlo ahora mismo. Entonces le pones omitir o saltar y se crea tu cuenta directamente. Sofi, ¿cómo? Sí, puedes poner también, puedes responder las preguntas sin problema. Sí, no hay problema. Puedes responder las preguntas también. Sofi, ¿cómo lo solucionaste tú? ¿Pusiste omitir? ¿Llenaste las preguntas? Ajá, sí. Pueden omitirlo o pueden también responder a las preguntas, que son sencillitas también. Perfecto. Perfecto, Sonia. Sonia. Sofi. Ok. Ok. Kusa Rina. Perfecto, María. Estoy súper contento de que hayas podido crear tu cuenta desde el teléfono. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Muy bien. Entonces, yo creo que este primer paso de crear la cuenta el nombre de la cuenta no se puede modificar.
Sí se puede realmente, pero toma un tiempo porque, bueno, no tienes tantas ediciones ahora que es nueva la cuenta, pero en un proceso normal, cambiar el nombre de usuario demora muchísimo porque imagina que has creado un montón de artículos y luego quieres cambiar tu nombre de usuario, entonces afecta a todos los artículos que has creado. Pero no te preocupes, Antonio. O sea, por el momento mantén el nombre de la cuenta actual y luego lo podemos ver. Tenemos una sesión dentro de, me parece, 2 semanas, algo así. Entonces ya vemos un poco el tema. Incluso me lo puedes dejar escrito al final de la sesión y te explico un poco cómo se puede cambiar la cuenta, el nombre de la cuenta. ¿Vale? Muy bien, estoy súper contento de que la mayoría estén pudiendo crear la cuenta. Perfecto. Genial. Muy bien. Entonces, esta primera partecita la superamos y sí, no sé cómo, a ver si alguien me quiere comentar un poco cómo les parece ver una interfaz en quechua. No sé si es la primera vez que lo ven o ya lo han visto. Por ejemplo, vamos a preguntar a quién. Rina. Rina, ya. ¿Podrías comentarnos algo? Hola Turi, buenas tardes. Ay, Eh, cosa. Creo que se me hizo familiar, bueno, solo que algunas palabritas que son bastante técnicas y es un poquito difícil a veces cuando lo lees en quechua, ¿no? Por ejemplo, genera nueva contraseña o código, entonces cuando se trata de hacerlo en quechua, a veces, bueno, yo soy de las personas que uso más bien este código Nisja, ¿no? Entonces, pero cuando Ah, le tratamos de dar un nombre, se me complica más, pero creo que como también tiene la misma estructura de Wikipedia en castellano, ujú, entonces como te vas fijando en qué partes, ¿no? Entonces, por ahí como que no me confundo mucho, ujú. Vale, pero perfecto. sí es la primera vez que entro. Ok, ok. Muy bien. Perfecto. Gracias por compartirlo. Sí, es verdad. Al inicio a mí también me chocó un poquito ver todo en quechua y tú dices, lo lees y tienes que entender, ¿no? Porque tienes que procesar qué significa esta palabra. Y algunos términos, pues son, como dice, son un poco técnicos. Entonces, sí. Gracias, Rina, por compartir. Bien, entonces, perfecto, habíamos superado este. Creo que no necesito. Ok, ahí. Ok, entonces vamos a poner el siguiente paso. Que como todavía no estamos tan familiarizados con el idioma, pues vamos a tener la opción de elegir el idioma. Eh, para esta tarea, pues lo único que hacemos es, hay una opción que dice Huximikunapi. Entonces, en esta opción le hacemos clic. Luego hay idiomas, tipos de letras, como un poco para modificar la interfaz. Entonces aquí escogemos presentación, porque es el idioma de es el idioma en el que se va a presentar el contenido. Y luego elegimos el idioma de nuestra preferencia. Entonces puedes escoger Nasimi, inglés, español y todos los otros idiomas también. Entonces, puedes cambiarlo al español si quieren por este momento, pero todas las diapositivas las he hecho con el idioma quechua. eh, Así que se puede hacer ambas cosas. Y vamos a ver. Entonces, el siguiente ejercicio es cambiar el idioma, ¿vale? Se puede, como cambiamos al español y también lo podemos cambiar otra vez al quechua. O sea, no hay ningún problema con él. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Entonces, estamos en la interfaz y tenemos un apartado que dice aquí en la parte izquierda, un poco abajo, Huximikunapi. Y ahí hay un botoncito, le hacemos clic y vemos la presentación
Y luego aquí hay varias opciones, ¿no? Y hay un montón de idiomas aquí. En todos esos idiomas está traducido la Wikipedia en quechua. O sea, la interfaz de la Wikipedia en quechua. Hay Runashimi también. No lo he probado, la verdad. Vamos a ver. Aplicamos la configuración. Se actualiza la página y cambia un poquito. Igual esto les parece un poquito más familiar a algunos. Ok. Y luego, para cambiar otra vez el idioma, pues vamos otra vez a... Mira, aquí no se dice Hug Shimikunapi, aquí se dice Shug Shimikunapi. Tal vez alguien de los participantes es más familiar con esta escritura. Shug es como dicen en Quichua, en el norte, en Ecuador. Ajá, ok. Perfecto. Gracias por Pero me compartir. llama la Sí. atención que lo demás no está cambiado, ¿no? Haiku es una palabra bien cusqueña. ¿Dónde te refieres? Arriba. Al inicio, aquí, Dice ¿no? Haiku Muyanki, pues esa es la Sí. versión ecuatoriana, o más extendida sería Yaiku Muyanki. Sí, sí, sí. Aquí, todo lo que se hace aquí es como la comunidad lo hacemos. Entonces, cuanto más gente envuelta esté en esto, pues más consenso, más, sí, podemos lograr un mayor consenso en todas las decisiones. Entonces, todo esto ha pasado por un proceso de decisiones, votaciones, propuestas y todo. Entonces, al final se decide por esto. Y algunas veces también uno puede editarlo, el administrador puede aceptarlo o no. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas. Yo lo voy a cambiar a Runasimi y voy a aplicar la configuración. Muy bien, entonces yo lo tengo aquí. Tengo una pregunta de Luz Melissa, que le sale un mensaje que tu dirección IP se encuentra dentro de un rango que se encuentra bloqueado en todas las wikis gestionadas por la Fundación Wikimedia. Vaya. Esto... A ver, Luz Melissa, ¿me puedes contar un poquito dónde estás, tu ubicación? Sí, turi Erwin Inyachu. Kani Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Chaypi kaymanta yaykuyta munarani, chaymanta teléfono iwan yaykuyta munarani, manam atinchu. Parece que hay algo que no sé si es la protección de la computadora o es otro medio, y también me sale como dice, está bloqueado o ha sido efectuado por John Colbert, metawikimedia.org. So, parece que no están dejando crear cuentas. Ok. Esto puede pasar porque, como les dije anteriormente, hay usuarios que, pues, que lo que hacen es construir un bot o un algoritmo que pueda editar todas las Wikipedias. Por ejemplo, en tiempos de elecciones y tal, los hackers utilizan este tipo de algoritmos para cambiar toda la información. Y de pronto aparece que todas las, por ejemplo, seguramente alguna vez en alguna noticia ha aparecido que la Wikipedia dice esto, tal cosa de tal político. Alguien lo ha cambiado y lo ha hecho con un bot, o miles de artículos se han cambiado porque un bot lo ha hecho, un algoritmo lo ha hecho detrás. Entonces, y luego dicen, vale, la mayoría de los hackers pues están en esta zona, o las ediciones más, que más afectan a la comunidad pues se hacen desde estas localidades. Solo se me ocurren estas respuestas. No sé exactamente por qué está bloqueado, pero puedes probar. O sea, ¿has probado con el teléfono o has probado con la computadora o con los dos? Con los dos, pero voy a probar con un PC que tiene... ¿Sabes cuál es el problema? Porque si lo haces con el teléfono, pero si el teléfono está conectado a la línea móvil,
no al Wi-Fi. Entonces, igual te funciona porque el Wi-Fi define, digamos, tu IP, entonces todos los dispositivos que estén conectados a tu Wi-Fi van a estar bloqueados. Oh, Kusaturai. Gracias por la información. Sí, sí, entonces coge mejor los datos de tu teléfono, de la compañía de teléfono, y yo creo que te va a dejar crear la cuenta. Kusa, Sulpai. Muy bien, entonces... Ok, entonces tenemos la interfaz. ¿Alguno ha tenido problema en cambiar el idioma? ¿Lo explico otra vez? Nakapapas alguien, Karen. Alguien, Kusa Daniel. Alguien Puni. Ajá. Kusa Joel. Hinaka. Ayudante Purirism que hay presentación. Imat Hamur Cushion. Ok, entonces ahora tenemos algunas cositas interesantes, ¿no? Para facilitarnos. Sí, Sofi, se cambia a Runasimi. Sí, puedes cambiarlo a Runasimi, puedes cambiarlo al español o al inglés. Después puedes cambiarlo otra vez a Runasimi también. Sí, Runasimi se considera el quechua dentro de la Wikipedia. Sí, entonces lo siguiente, hay algunas preferencias, hay algunas cositas que pueden ayudarnos haciendo la vida más fácil para editar Wikipedia o artículos dentro de la Wikipedia. Una de esas opciones en las preferencias, y hay unas funciones en desarrollo, por eso se llaman funciones beta, porque están en desarrollo y en prueba, que por ejemplo nos permiten traducir artículos de artículos de otras Wikipedias. Por ejemplo, si vemos un artículo de Barack Obama que está en español pero no está en quechua, esta opción te permite traducir, te muestra en el lado izquierdo el artículo en español y en el lado derecho, pues tú puedes incluir las traducciones que tú has hecho. Entonces vamos a activar esta opción. Simplemente es ir a la parte superior, hay un botón que dice beta, pero también se puede acceder por la opción Alinkachinaikuna. Entonces con las dos opciones te van a enviar a esta pantallita y le haces clic en funciones beta y buscas hasta abajo, hay una opción que dice Samihtet Ihlay. Entonces esta opción te va a permitir traducir un texto basado en un artículo de la Wikipedia en otro idioma. Y luego aplicamos la configuración. Vamos a ver. Perfecto, entonces vamos a beta o Alinkachinaikuna. Luego hay unas opciones beta. Luego bajamos hasta abajo. Aquí hay una que dice Samihtet Ihlay. Y aquí te explica un poquito de qué trata, ¿no? Si quieres saber un poco más sobre este artículo, se puede averiguar más. Por ejemplo, ¿de qué trata este artículo? Por ejemplo, esta opción, esta función, cómo puedes trabajar con ella. Vale. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le hacemos clic para que esté activado y luego le aplicamos la configuración, que sería Linkachinakunata Wakaichai. Y después vamos a la opción de Yam Kapus Haikuna. ¿Vale?
Muy bien. ¿Se puede hacer esta configuración? ¿Tenemos problema con esto? O repito un poco el procedimiento otra vez. Sí, también pueden activarlo todo. Por ejemplo, esta es la primera opción, que es activar automáticamente la mayoría de las funciones beta. Se puede activar todo y después simplemente aceptar la configuración. Baja hecha su chaita. Imagina que España. Imagina que España. Ajá. Dijo que si podíamos repetir, entonces le estoy diciendo que por favor podría repetirlo. Ok. Muy bien. Sí, gracias. Sí, voy a repetir esta opción. Voy a agrandar un poquito la fuente de... Ok. Ahí. Sí, entonces voy a desactivarlo y lo voy a activar otra vez por acá. Ok. Entonces, estamos en la página principal de la Wikipedia y tenemos aquí una palabrita que dice beta, o también esta Alinka Chinaikuna. Con las dos opciones se pueden acceder a esta herramienta. Entonces vamos a poner, si quieren, en beta directamente. Y aquí te dice, las funciones beta están listadas aquí abajo, ¿no? Hay una de reproducir de videos, para previsualizaciones de referencias, modo de código nuevo, diferencias visuales, herramientas de discusión. Esto, por ejemplo, yo también lo activaría, herramientas de discusión. Conflictos de edición basados en párrafos. Y el último, que es Samizdat Tigray. Entonces activamos esta opcioncita y se pone, o sea, tiene que estar activada. Si el mío está activado, ya lo voy a desactivar y voy a volver a activar otra vez. Se puede ver el proceso de verdad. Muy bien. Entonces le hago clic y el botón azul aparece en la parte de abajo. Alin Kachinakunata o Kaichai. Le hago clic y se guarda. Entonces ya está. En principio no vas a ver ninguna diferencia ahora mismo, excepto si acercas el mouse a la parte derecha que dice Yamkakus Haikuna, que está al ladito de Yuxi. Este de aquí. Y aquí vas a ver este Tigras Hakuna, la opcióncita aquí. Entonces es la única diferencia que vas a notar como cambio. Sí, entonces ese es un poco el procedimiento. Hemos activado esta opción, Samizdat Tigray. Y ahora lo que hacemos es... vale, ese es como el primer paso, ¿no? Vamos a activar cositas, funciones que luego vamos a utilizar. Esto, por ejemplo... A ver, ya un momento. Ajá. Ok. Entonces, una vez que hayamos activado esta opción, vamos a ver nuestra interfaz. Y aquí lo que vamos a ver primero es una función que es Yamkakus Haikuna, que sería un poco todo lo que he trabajado, ¿no? Todo lo que he estado haciendo. Y luego están las funciones beta que hemos activado aquí. Entonces, dentro de las
de las cosas que he hecho, que es Musuh Llankapusqa, tenemos Musuh Panqa y Multimedia Churquy y Tigrasqa, estas tres opciones. Y luego aquí también podemos ver todo el historial de qué es lo que es tu usuario o tu usuario ha estado editando, cambiando y demás. Entonces, luego, en la misma, si hacemos clic en la primera opción que es Musuh Panqa, vamos a ver una página donde se listan muchos artículos que necesitan ser traducidos o creados, básicamente. Si están en rojo es que necesitan ser creados. Y también esto es importante porque aquí dice que 1092 artículos están referenciando a esta categoría y no está creada, por ejemplo, o no está definida. Y así sucesivamente. Entonces, estos artículos son importantes y se deberían crear. Luego tenemos también la segunda opción, que es Multimedia Churquy, que es un poco para subir archivos multimedia, que son fotos, videos, audios y demás. Esto lo vamos a ver en la segunda sesión. Después de acabar con Wikipedia, vamos a entrar a Wikimedia Commons. Entonces, esto lo dejamos aquí, pero es importante saber que está ahí esta opción. Y la tercera opción que es Tigrasqa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Tigrasqa y luego aquí te muestra algunas sugerencias, qué es lo que necesita ser traducido. Tú le puedes hacer clic y te muestra de qué idioma a qué idioma quieres traducirlo. Por ejemplo, en lugar de español, a lo mejor tú dominas más el inglés y luego quieres traducirlo al quechua, entonces eliges inglés y luego eliges el quechua y luego te va a mostrar el artículo original en inglés y un espacio para traducir el artículo al quechua. Vale. Ah, Mirela, ok. Sí. Ahora lo veo. Y termino de explicar esta idea. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Pancata Tigray te da la opción, te sugiere algunos artículos que pueden ser traducidos. Y tú puedes elegir el idioma, de qué idioma a qué idioma quieres traducir. Y una vez que pones aceptar o Tigrari, entonces te va a mostrar una pantalla como esta, que en un lado está la opción o el artículo original en el idioma que dijiste que conoces, que sería el español. Y en este un espacio en blanco para que tú ingreses la traducción en el quechua. Entonces, esto como que facilita el trabajo de poder traducir, porque muchas veces no sabemos de dónde sacar la información, ¿no? Sobre alguien, sobre algo, y a veces tener una referencia, alguna Wikipedia, algún artículo de Wikipedia, referencia de contenido, de estructura, pero no como referencia de fuente de información. Facilita un poco la creación del artículo. Y pues aquí en la parte derecha le añadimos en Runasimi. ¿Vale? Le ponemos una categoría, le añadimos más texto aquí y si vamos más abajo también vamos a añadir más cositas. Entonces, la tarea de ahora es editar un artículo sugerido. ¿Vale? Lo vamos a hacer todos juntos. Perfecto. Entonces ya habíamos activado la función beta, que es Samita Tigray. Bien, y ahora lo que vamos a ver es Llankapus Haikuna. Y aquí pues se ve todo lo que he estado editando, ¿no? Un poco el 2021, mayo de 2021, julio de 2021. Y así. Entonces puedes ver todo el historial de ediciones que has hecho. Entonces, si ustedes hacen clic directamente en la opción Llankapus Haikuna, van a ver todo su historial, que seguramente será muy poco, pero que ya está empezando a
a guardarse. Sí, entonces esto es porque Mirela preguntó también sobre las contribuciones. Entonces aquí se registra todas las contribuciones del usuario, de tu cuenta. Si se puede enlazar el canal al canal Twitch, sí se puede enlazar, pero dices de manera personal como tu cuenta a tu canal de Twitch, o ¿en qué sentido quieres enlazar al canal Twitch? O quieres tomar al canal Twitch como fuente de información, como soporte a algún hecho o acontecimiento. Ajá. Twitch, bien. Ok. Twitch es una plataforma. Vamos a buscar qué es Twitch. Vamos a entrar a la Wikipedia en quechua y luego vamos a buscar. Y vamos a ver. Que no hay Twitch. Muy bien, entonces tenemos que crear un artículo para Twitch, que es lo que nos sugería el traductor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Twitch? Es una plataforma perteneciente a Amazon que permite realizar transmisiones en vivo. Es decir, cuando esto se usa mayormente, se empezó a usar con los juegos online y las personas jugando o comentando estos juegos online. Por ejemplo, los deportes mismamente. Un partido de fútbol comentado por alguien, por algún famoso, vamos a poner. Y lo empezaban a transmitir y llegaron a ganar popularidad y también porque la plataforma es muy potente en el sentido de que soporta miles y millones de usuarios. Entonces, es una plataforma, digamos, como YouTube o como Facebook que permiten publicar contenido, pero este es dedicado específicamente para video en vivo o transmisión en vivo. Sí, Mirela, sería como un canal de TV, pero por internet, sí. Sí. Muy bien, gracias por las preguntas. Ahora ya sabemos qué es Twitch y que necesitamos crear un artículo en quechua. Otra de las cosas interesantes aquí es que, por ejemplo, Twitch está en muchos idiomas. Aquí en la parte en otros idiomas, está aparte de estos mencionados, aquí está en otros 43 más. Pero no está en el Runasimi. Así que es una buena opción crear un artículo acerca de Twitch si sabemos qué es, para qué sirve, ¿no? Y aquí ya hablamos un poco igual de términos un poco más técnicos, como qué es transmisión, ¿no? Empezar a buscar qué términos podrían ayudarnos a definir qué es transmisión en vivo, online, o este tipo de cosas, de palabras. Bien. Perfecto, estábamos aquí. Y lo que queríamos hacer era editar un artículo sugerido. Perfecto. Pues estábamos revisando aquí en la parte superior derecha, en el Yankapos Haikuna, y aquí podíamos ver todo el historial de las cosas que habíamos editado anteriormente. Y aquí tienes tres opciones: Musuhpanka, Multimedia Tachorjoy o Tijrasp. Musuhpanka, aquí vemos artículos que necesitan ser creados. Por ejemplo, Santiago Guata, San Andrés de Machaca, ese tipo de artículos que se podrían crear. Una opción para crear es que ya estos se necesitan y por eso también puedes empezar a crearlos. La otra opción es Multimedia Churcuy, que habíamos dicho que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces aquí ya vamos un poco más avanzados porque vamos a subir archivos como fotos que ayuden a nuestro artículo en Wikipedia
a verse mucho más, mejor y más explicativos, porque con unas fotos a veces se explican muchísimo más cosas que con el texto. Entonces, pero esto lo vemos después. Y la tercera opción, que es Tigrasca. Entonces, aquí hay lo que me sugiere. Son muchos artículos, por ejemplo, es de célula vegetal. No conozco quién es. Zendaya es una actriz y cantante estadounidense. Y así, ¿no? Se puede, ¿qué es negocio? También se puede traducir al quechua. Y así, entonces aquí hay una lista enorme de qué artículos se pueden traducir. Si hacemos clic, por ejemplo, vamos a poner... Y aquí hay una opción también, vamos a ir con esta opción, que es Musuq Tigrasca. Que tú si le haces clic, sí, las sugerencias son totalmente random, aleatorias. ¿Vale? Entonces, las sugerencias son totalmente diferentes aquí para cada uno. Y no tiene nada que ver tampoco con tu perfil o con tus cuentas ni nada. Estos son aleatorias. Así que no hay ninguna filtro o sesgo o demás. Vamos a... En proceso. Sí, aquí hay, por ejemplo, más opciones, ¿no? Aquí hay sugerencias. Aquí hay en proceso. Por ejemplo, si empiezas a traducir esos artículos, van a estar en proceso. Entonces ellos se van a guardar aquí. Y las publicadas, aquí. Las ediciones que ya hayas publicado. Sí, entonces se guarda. Aquí también, por ejemplo, puedes cambiar el idioma. Y ahora me va a sugerir seguramente artículos totalmente diferentes. Entonces, se puede, depende con el idioma en el que más estén familiarizados. Castilla Simimanta, Runasimima. Y si no te gustan las sugerencias, también hay un botón al final, que es actualizar sugerencias, que lo va a cargar otra vez y van a salir otras sugerencias aleatorias. Entonces, se puede coger un artículo como este. Vamos a coger uno... Fiesta Nacional de España. Vamos a ver. Esta es una opción para editar. Vamos a... ¿Qué quería coger? Primero el artículo T. Ok. Vale, vamos a poner así. Entonces, puedes cogerlo directamente de aquí, seleccionar un artículo de aquí, o si tienes un interés particular en algo, puedes seleccionar el botón Musuq Tigrasca, le haces clic, y aquí empiezas a buscar algo que ya te interese mucho más particular. Entonces, aquí lo primero que me aparecen tus ediciones recientes. Es como los artículos que acabo de editar, no con este editor, pero sí directamente en la página, en los artículos de Wikipedia. Entonces, me aparecen esos y algunos cercanos. Esto ya depende de la ubicación donde esté conectada tu computadora o tu teléfono. Entonces, yo estoy en Austria, entonces el Tirol es como la región donde yo vivo. Innsbruck, que es donde está la estación del tren.
el Triunforte, que es un atractivo turístico de aquí de la ciudad, que no está en quechua, entonces aquí te dice no está disponible en Runasimi. Entonces puedes empezar por esos artículos. Y yo, por ejemplo, he escogido Malala Yousafzai. Perfecto, por supuesto, Mirela. Si solo subes fotografías para que otros lo describan, serviría como contribución, por supuesto. Pero tienes que tener en cuenta de que si subes fotos sobre algo en específico, seguramente es para ya aportar un artículo ya escrito. Digamos, tú ves la descripción de tu pueblo, pero no tiene fotos. Entonces, de la plaza de armas o de algún atractivo turístico. Entonces, se pueden subir estas fotos y alguien los puede enlazar o tú misma los puedes enlazar directamente en el artículo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de edición. Yo voy a editar a Malala. Y aquí me aparece del español al Runasimi. Entonces voy a poner Tijirari. Aquí me aparece pues la categoría en la que está. Premio Nobel de la Paz. Y esta es la categoría, ¿no? Nobel Suñay Rasikaipi. Tiene muchas más categorías, pero por ejemplo, una categoría típica es que yo le pongo si es mujer o varón, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a poner en esta. Esto sirve, las categorías sirven para que al final podamos generar un reporte, o sea, cualquiera puede generar un reporte, de cuántos artículos se han escrito, cuántos de mujeres, cuántos de varones, así. Entonces, ayuda un poco para saber en qué dirección estamos yendo, ¿no? Porque si al final descubrimos que hay 90 artículos que hablan solamente de hombres y solamente los otros 10 restantes de 100 hablan de mujeres, entonces ahí tenemos que igual promover mejor la igualdad de género, por ejemplo, en ese tipo de cosas. O ser un poco conscientes de qué es lo que estamos describiendo. Si escribimos más de este lado o del otro lado, o si escribimos más de un tema en específico, a lo mejor todos somos físicos y no hay nada escrito de biología. Entonces, tenemos que poner un poco de paridad entre todas las ciencias también. Es solamente para saber un reporte o un informe de las categorías. Sí. Entonces, aquí ya tiene una categoría más. Esta foto no la voy a traducir yo. Pero me interesa, por ejemplo, traducir esta foto tampoco. Le voy a traducir un poquito del texto aquí. No tienes que traducirlo todo. Y aquí me dice cómo te copio básicamente el texto y te pide que lo traduzcas. Entonces, yo lo voy a cambiar. Y esa sería mi traducción. Ok. Una vez que tengo la traducción, no tiene que ser todo completo porque esto demora un poco más y no es necesario de verdad. Alguna información aquí es más relevante para... no podía confiar en traducirlo inmediatamente, así que lo hice con anticipación. Así que pegué el texto. Sí, Mireia está preguntando si he traducido el texto rápidamente y automáticamente. ¿Cómo lo he hecho? No, el texto ya lo tomé anticipadamente, quería mostrar el ejemplo y por eso ya traducí esa partecita. No, no, realmente no. De verdad hay una forma de describir los meses en quechua también. Quizás puedo encontrar un artículo con el quechua. A ver, sí, creo que sí.
pero era un poco para que me entiendan un poco y para que hagan preguntas también. Si se ve en la pantalla, aquí hay una de cómo definir la fecha. Me dice, chunka pusaj nikin julia pukuy killapi waranka. Ay, que me confundo siempre con el 8 y el 9. Es un problema que tengo desde pequeño, así que waranka. ¿Cuándo? Ishon. Ishon. Pero Ishon no es 7. Ishon chunka. Ishon es 9. Ok. Hoch ishke 15 tawa pishka sohta ganchis pusaj Ishon chunka. Pusaj. Ajá, chay. Ajá. So waranka es con waranka es con Ishon pachak. Ishon pachak chunka ujniu watapi pajarisja. Entonces, esa sería la forma de describir las fechas. ¿Vale? Yo no lo estoy haciendo así, pero esa es la forma correcta y gracias por preguntar. Sí, exacto. Entonces, esto es un error que lo he hecho a propósito, por supuesto, para que ustedes vean que hay errores y que se pueden corregir. Los errores son corregidos principalmente por nosotros mismos. Es decir, se pueden crear a la larga bots automáticos para identificar las fechas y corregirlos a un formato adecuado. Pero mayormente lo hacemos los usuarios, los voluntarios. Suyumanta. Melvin, una consulta. ¿Y esto de los meses, o sea, ha sido también un consenso así? Porque lo que pasa es que, pues, cuando uno lee las crónicas hay diferentes listas de meses y no sé si entre todas esas listas, pues, han llegado a un consenso de, vamos a usar esta. No lo sé, ¿no? Sinceramente a mí me parece que ante tanto caos, pues, lo mejor es usar la versión en castellano, quizás crear algo más simple. Pero no sé si la Wikipedia tiene un consenso en esto. Sí, gracias por tu pregunta, Daniel. La Wikipedia, como expliqué un poquito al principio, todo esto se hace a través de votaciones. Entonces, si por ejemplo tú dices, yo propongo que las fechas se hagan a partir de ahora se hagan con este formato, pues los usuarios activos y el administrador, todos ellos haremos una votación y decidiremos en qué dirección vamos, ¿no? Por supuesto, la votación no es simple, ¿no? No es simplemente digo, las fechas se tienen que escribir de esta forma, sino tiene que haber un sustento práctico detrás de esto también. Pero sí, en su momento se tomaron las decisiones en este sentido. Y yo cuando empecé a meterme más con la Wikipedia en quechua, pues ya estaba así. Y miré la pregunta, ¿nos recomienda crear un bot? No. Conozco personas que han hecho un bot para automatizar todo ese tipo de procesos. Al inicio no es conveniente. Para ciertas tareas sí. Por ejemplo, para añadir fotos a ciertos artículos que ya existen, o para añadir referencias, o para verificar que cierta información sea correcta, adecuada, o tenga sea claramente producto de otro bot. Entonces, para estas cosas sí se puede crear bots, pero en principal para crear el contenido, no. Yo prefiero y yo recomiendo que sean personas y usuarios de la Wikipedia que tengan un sentido neutral de lo que están escribiendo. Bien, entonces yo traduzco esto y le pongo al final Tijerasjata Uyaechay. Lo muestro. Ahí, como han visto, es el artículo completo y yo no voy a traducirlo todo por falta de tiempo, pero ese es, quiero que se vea un poco la idea de cómo funciona este traductor, ayudante traductor.
Ok, si tu versión tiene problemas potenciales, por favor considera revisar los problemas antes de publicar. Ok. Me dice referencia faltante. Perfecto. Este tipo de aserciones, por ejemplo, es importante que para cada información que nosotros pongamos tenga una referencia que sea sustentable, digamos, y que sea una fuente fiable. Ujú. Ok. Y yo voy a añadir la referencia. Chan, chan, chan. Ok. Vale. ¿Ha pasado una hora otra vez? ¿Quieren hacer una pausa aquí? Un momento antes de hablar de esto. ¿Y cómo demuestras que la fuente es confiable? Técnicamente no se puede mostrar, pero confiamos en que los voluntarios, o sea, todo esto es basado en confianza entre los usuarios. Pero hay personas también que luego verifican el contenido y se crean y demás. Es conveniente crear todos los artículos posibles y solo poner una o dos oraciones y dejar que otros lo completen. Por ejemplo, si hablamos de crear un artículo, hablar de Malala, por ejemplo, tú puedes traducir esto, ¿no? Lo traducimos hoy y lo terminamos. Ahora, ¿qué pasa? Que para dentro de un mes a lo mejor esta mujer ha ganado otro premio Nobel o ha pasado algo diferente en su vida. O cierta información, por ejemplo, de la Wikipedia en español, que es de donde nos hemos basado en este contenido, resulta que tenía errores. Entonces, es también un poco avalar la información que está en el lado de la Wikipedia en quechua, en español, hacia la Wikipedia en quechua. Entonces, tenemos que tener un poquito de sentido común cuando traducimos ciertas cosas y bajo qué fuente la estamos haciendo. Y no siempre toda la información, porque traducirlo todo estaría bien, pero yo creo que hay información súper relevante y que puede ser mucho más concisa. Y traducir y crear todos los artículos posibles. Sí, esto es un trabajo colaborativo, o sea, no se pretende que todo esté escrito porque debería estar escrito. Es porque, por ejemplo, a lo mejor para nuestra comunidad hay cierto conocimiento que es mucho más importante o que nosotros consideramos que tiene cierta relevancia. Entonces, igual nos enfocamos más en ese aspecto que en los aspectos ya definidos por otras culturas o sociedades. Basarnos en la Wikipedia en quechua e intentar que todos los artículos que están en la Wikipedia en español estén también en la Wikipedia en quechua, yo creo que no sería buena idea, porque ellos tienen un punto de vista diferente, entonces a lo mejor se enfocan en ciertas cosas principalmente, y nosotros pues a lo mejor queremos enfocarnos en otro tema más importante. Bien. Ok. Se puede, habíamos hablado de editar ese artículo y habíamos hablado también de cómo es que se puede buscar un artículo que no esté escrito y se pueda traducir, ¿no? Hemos visto que las ediciones recientes que uno hace
o nos muestran de acuerdo a la ubicación en donde estamos. Aquí hay otro caso de la edición, por ejemplo. A ver. Sí, María. A ver, ¿dónde está? Sí, María, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono o... sorry. Matías. Sí, buenas tardes. Al momento de escribir títulos en Wikipedia o en este caso en cualquier artículo de cierta importancia, especialmente cuando se habla de una sola palabra, por ejemplo, en quechua se suele decir cuando queremos poner un título, se dice runa simimanta o runa siminchikmanta, ¿no? El sufijo manta. Y cuando se habla en este caso, de una sola palabra, por ejemplo, la ciencia, ¿usted recomendaría otros temas que solo incluyen una sola palabra? ¿Usted recomendaría utilizar el sufijo manta o colocar simplemente la palabra del tema que se está hablando? Yo creo que aquí hay una parte de la Wikipedia que también es interesante, que es la desambiguación. Es decir, por ejemplo, dos nombres pueden usarse para definir dos cosas diferentes, pero se distinguen por algo escrito entre paréntesis, por ejemplo. Si queremos hablar de, como dije al principio, de un artículo como Puno, de un departamento, y no sabes si te refieres al distrito, a la provincia o a la región, entonces pones Puno y después entre paréntesis, pues abres un poco la dirección en la que estás escribiendo el artículo. ¿A cuál te refieres específicamente? Elwin, perdón, Sí. sí, me parece que más que todo se refiere al estilo en el que uno hace los títulos. Por ejemplo, los títulos de los cuentos, ¿no? Son Atojmanta Kaira Mantawan. Ujú. Pero, porque claro, ponen manta y eso es un estilo en el que el quechua hace sus títulos, pero eso Sí. pareciera que no se está reflejando en la Wikipedia. No. En este caso en la Wikipedia no está reflejado eso, porque depende de qué usuarios están editando. Por ejemplo, si a partir de ahora ustedes dicen, vamos a escribir un artículo con esta estructura, se va a ver reflejado, porque al final lo hacemos del idioma, se hace con el uso. Entonces, yo doy mi recomendación básica, que es esta de la desambiguación, pero dejo un poco libre la decisión de los sufijos para agregarlos dentro del título. Yo creo que al final de todo de todos los talleres que se van a presentar en clubes de ciencia en quechua, creo que ustedes van a poder tener una opinión más acertada de si usarlo o no usarlo. Así que yo no me atrevería a decirles úsenlo o no lo usen, pero creo que estamos en el proceso de definirlo al final, si es que se puede, no sé. No sé si los convence mi respuesta, pero yo estoy de acuerdo con ustedes en que la Wikipedia realmente al menos no representa todo lo que quisiéramos que esté representado ahí. De momento no. Entonces, eso viene un poco más de los usuarios que están activamente trabajando en ello. Así que si queremos poner alguna decisión o alguna propuesta, se puede también. Y encantado de escucharlo. Nada está escrito en piedra, ni tampoco estará escrito así para siempre. Entonces, se puede trabajar en ello. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos. Sí, aquí decía que aparte de los artículos sugeridos, pues aquí puedes tú buscar algún artículo que te interese y puedes empezar a editarlo. Pero también te puedes encontrar
con artículos que ya existen. Entonces, lo único que queda ahí es añadir cierta información más actual o ver si el artículo tiene algunos errores, algunas fallas y cosas así. Aquí, por ejemplo, me centro un poquito más en la interfaz de la Wikipedia en general, en su conjunto, que es en la parte principal, que es Japajpanca, que sería como la página principal. Después está el Ayupajpanca, que son donde se toman las decisiones. Es decir, la página principal les va a mostrar... Vamos a ver si puedo... Ok, esta es la página principal. Y el Ayupajpanca es donde se toman las decisiones. Aquí es donde decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con el sufijo manta? ¿O qué pasa si quiero crear un bot? ¿O qué pasa si quiero modificar la interfaz del inicio de Wikipedia en quechua? Entonces, este tipo de cosas se pueden preguntar aquí y los administradores van a responder. Entonces, aquí hay noticias, por ejemplo, las últimas que se han publicado aquí. Y eso también, por ejemplo, no solamente afecta a la Wikipedia en quechua, también afecta a todo el movimiento Wikimedia. Porque hay votaciones, muchas más jerárquicamente hablando de arriba, que un poco definen cómo es que se están moviendo todas las Wikipedias y si eso es adecuado, por ejemplo, para elegir al presidente, de las Wikipedias en español, en inglés. En quechua no lo tenemos porque no es tan fuerte ni hay una comunidad bastante activa. Pero, por ejemplo, la Wikipedia en español hay gente que trabaja detrás, que trabaja con un contrato y tal, que trabaja, que soporta, que tienen un director, un secretario y toda la institución detrás. Pero en la Wikipedia en quechua no hay, a menos que se forme una comunidad y se decida hacer esto. Sí, los amigos de Ecuador también contribuyen con la Wikipedia. No sé hasta qué punto realmente, pero sí, hay gente contribuyendo dentro de la Wikipedia en quechua y a veces nos resulta mucho más fácil revisarlo en inglés o en español. Pero es bueno saber que hay opciones donde podemos nosotros escribir o publicar contenido en quechua. Sí, entonces aquí lo del sufijo manta, incluso, por ejemplo, se puede poner como pregunta y ver cómo reacciona, ¿no? la comunidad. Ok. Matías pregunta si hay algún área en la que están más enfocados o traducen cualquier tipo de documento en Wikipedia. La idea aquí, por ejemplo, es juntar un grupo de gente y empezar a establecer una jerarquía de artículos, ¿no? ¿Qué es importante? Wikipedia tiene sus reglas básicas. ¿Qué es importante para Wikipedia? Es que el conocimiento que se publique allí pues sea relevante para la comunidad. Ese es el primer objetivo. Luego, pues hay grupos más pequeños que dicen, mira, estos temas son importantes para la Wikipedia en quechua y nosotros nos vamos a enfocar en este en particular. Y entre todo el grupo, pues empiezan a trabajar en este tipo de artículos, más o menos. Pero en teoría y en la práctica se puede editar cualquier tipo de documento en Wikipedia. Imagino que con traducir te refieres, Matías, de la Wikipedia en español al quechua o de cualquier Wikipedia al quechua. Sí, básicamente tú puedes traducir, pero como os dije anteriormente, la idea de tener una Wikipedia en quechua no es, digamos, principalmente en traducirla, sino mostrar nuestro punto de vista.
Es decir, como el ejemplo que puse al principio, ¿no? Las montañas para unas personas son un recurso, un objeto, pero para otras culturas son sagradas, son guardianes, tienen un significado mucho más relevante, ciertas cosas o ciertos aspectos. Entonces, cuando queremos publicar algo, hay que tener eso en cuenta, no traducirlo literalmente, digamos. Muy bien. Sí, continuando. Entonces, aquí en la interfaz tenemos más cositas como Kunanpacha, un día como hoy. Esto sería súper interesante, la verdad, de explorar porque... Por ejemplo, Kunanpacha, que sería como un efemérides, ¿m? Que te dice un día como hoy, ¿no? ¿Qué pasó un día como hoy? Entonces, aquí no hay mucha, como no hay tantos artículos que, o personas descritas en estos días, o en todos los días del año, o en todos los días de los años, de los meses y de los años. Pero si no, sería súper genial y cada día aparecería como un artículo nuevo e interesante por cada día. Bueno, un efemérides en quechua. Y luego vamos a ver por qué es interesante, porque al final puedes imprimirlo y crear un libro de todo esto, entonces sería genial. Después también tenemos ñaca huchasjacuna. Esto quiere decir las últimas ediciones que alguien hizo, en general, en la comunidad. Ya. Abuelito Joel, por ejemplo, ha hecho Tales de Mileto. Me parece que... Ya, igual estamos haciéndolo ahora. Esto también, por ejemplo, lo acabamos de crear. Vamos a ver si... vamos a revisarlo un poco después. Bien, entonces... ok, aquí por ejemplo podemos ver también qué usuarios se han creado. Y seguramente algunos de estos nombres les suena a ustedes, quizás. Entonces aquí se registra un poco todos los procesos, ¿no? ¿Quién edita último? El 9 de octubre, ¿quién editó? El 8 de octubre. Y todo así. Sí. Perfecto. Y después tenemos también Mainimpi Panja, que sería como una especie de cuando en Google buscas búsqueda aleatoria. Lo hemos hecho a través de esto. O sea, le hemos traducido este documento, ¿verdad? Este artículo. Hemos metido una imagen. Bueno, esta no la hemos traducido completamente, pero recomiendo editarlo otra vez y mejorar la traducción. Y ponemos el texto aquí. Entonces te guía básicamente qué texto estás traduciendo, de dónde a dónde, ¿no? Y así. Y al final le pones en un botón azul que te aparece aquí arriba, te aparece en azul que dirá Tijrasjata Uyaichai, como mostrar lo que se ha editado. Y se crea el artículo. Sí. Falta normalizar un montón de cosas. Estoy de acuerdo. Yo aquí no... Mi idea no es, digamos, se debe escribir así o así. Yo os muestro las opciones que hay y que creo que son importantes y creo que nos ayudaría muchísimo a debatir este tipo de cosas y también a ponerlos en acción. Muy bien. Sí, les decía que había una opción aquí, que es Mainimpi Panja, que sería como una especie de búsqueda aleatoria. Muéstrame un artículo aleatorio. Y aquí me muestra de Angelino Toledo Alejandro, que es de Filipinas. Tiene un artículo pequeñito, con cosas puntuales, pero está aquí. Y luego hay otra opción, Yanapa también. Que si necesitas ayuda, pues aquí está, por ejemplo,
Wikipedia Manta, ¿qué más hay aquí? Tixituno. Pues aquí hay recursos que podrían ser interesantes, que están por categorías. También está este Jarana, que es las donaciones, porque sabemos que Wikipedia no es un producto, un negocio. Entonces, usualmente yo siempre he recibido notificaciones de, ¿nos puedes apoyar $5, 5 soles? O, creo que en Perú me pidieron alguna vez 5 soles o así. Entonces siempre está la opción de donar a Wikipedia también. Y esta donación que pones aquí en Jarana no va a la Wikipedia en quechua, ¿eh? Esto va a la Wikimedia Foundation. Entonces, así va. Bien. Entonces, tenemos estas opciones dentro de la página y ahora lo que queremos es, sí, quiero que exploren un poquito Mainimpi Panja, que es la opción, si está en la Wikipedia general, y me digan qué artículo aleatorio les ha generado. A ver si lo intentan ustedes y lo escriben o mencionan el micrófono, activan el micrófono y me cuentan. Ajá, perfecto, Daniel. Adolfo, Valencia y Curim. Yo tengo a Sidney Poitier. ¿Alguien más que quiera escribir algo que le ha parecido aleatoriamente? La opción es esta, ¿eh? Estamos en la página principal y aquí hay una opción que dice Mainimpi Panja. ¿Qué sería? Página aleatoria, básicamente, en español. Ok. Vale, vamos a intentar continuar para que no nos gane mucho el tiempo. Y Sixto Durán, perfecto, Matías. Escándalos. Anda, a ver, escándalos. No hay un artículo que se llama Escándalos, Joel. O quizás no está completa la palabra. O lo he escrito mal. Sixto Durán. Ajá. Leonardo Aristizábal. muy bien, Matías. Ajá, Aristizábal con Z. Oh, ¿y cuál es? Force Aristi. Ok, al revés entonces. Ya a veces son pequeños detallitos. El buscador no es que sea el mejor tampoco. Ajá, Víctor Cámara. ¿Y dónde está? Ajá. Ah, ok. Es verdad, mira. Joel, estabas en lo correcto, escándalos. Pero sí, es un artículo que se debería escribir, en efecto. Todos los que aparecen rojo son artículos que no están escritos en la Wikipedia en quechua.
y que sería interesante tenerlos, por supuesto. Ujú. Muy bien, continuamos. Ok. Bien, después tenemos Yamkanakuna, las herramientas. Entonces aquí ya están, por ejemplo, Kaiman Tinkimur, lo que enlaza aquí, la Tinkisrapi Huchasrakuna, cambios enlazados, Uyanikita Churkoy, como subir archivo, y esta es la opción para subir imágenes o videos, pero no directamente, que tienes que ir al otro proyecto para subir las imágenes y luego enlazarlas dentro de la Wikipedia. Sabah Panjakuna, Hatuhtinki, Panjamanta Willakuna, información sobre la página, eso también es importante porque ahí ves un poco cómo está creada la página. Kai Jamanta Willay y Wikidata Willay Kallawa. Sí, este es un tema, el último tema que vamos a tratar. Así que esto también es súper intenso. Bien, entonces lo que hacemos es exploramos Kaijilhamanta Willay. Entonces vamos al artículo. Este artículo, por ejemplo. Y tenemos Kaijilhamanta Willay. Y aquí tenemos un poco de información, ¿no? sobre este artículo. Y también tenemos, por ejemplo, si queremos citar este artículo en un trabajo de la escuela, del colegio, pues aquí se puede copiar el formato APA, MLA y demás. Está en formato, incluso en formato látex. A veces súper necesario cuando estamos haciendo algún trabajo o un reporte. Vale. Bien, súper sencillo eso. Seguimos. Después tenemos también Ipachi. Ya aquí le han puesto como imprimir, o Hawaman Churei, exportar. Y se puede crear un libro a partir de este artículo, se puede descargar como PDF o se puede imprimir. Eso me pareció, la primera vez que conocí esta opción me pareció súper interesante. Y así como la anécdota, yo he visto libros en Amazon que se venden que han sido creados basados en la Wikipedia. Es decir, pero tienen por supuesto un objetivo. Por ejemplo, el autor del libro decidió coger todos los artículos relacionados con un tema en específico. Vamos a poner los presidentes, vida y obra de los presidentes del Perú. ¿Vale? Así que escogió todos los presidentes del Perú y los empastó en un libro. Wikipedia lo hace automáticamente y después lo crea. Y ya lo tienes listo. En el Quechua, por ejemplo, podemos hacer algo. A ver qué nos sale, si es que sale. A ver, algo rapidito. Entonces tenemos Libruta Kamari. Ay, vamos a ver. ¿Dónde me lo he puesto? Vale. Chan, chan, chan. Ok, no está funcionando como lo pensó. Bueno, la otra opción es... Ay, vamos a ver. Estoy tomando a Pedro Castillo, pero puedo tomar también a José María Arqueras. Y digo, como PDF. Y lo descargo como PDF. Y aquí está el artículo. En quechua. Y ya se puede imprimir. Y ya, por ejemplo, en algunos casos es importante, tú has escrito un artículo y a mí me pasa, yo cuando hago algún reporte lo hago en internet y después, para mí está bien, lo veo en la pantalla y me parece que está bien. Luego lo imprimo, lo leo de nuevo
y siempre hay errores que encuentro. No sé, es diferente porque en papel como que siempre encuentras algún detalle que no lo ves cuando estás enfrente del ordenador. Entonces, imagínate que te puedes crear un libro de todos los autores de la, de la literatura andina, vamos a poner. Y luego ya lo puedes publicar y distribuir y demás. Entonces, me parece una opción bastante útil, la verdad. Después, la otra opción era imprimir en PDF, que es un poco lo mismo, pero te da la opción de imprimirlo inmediatamente, ¿no? O lo puedes guardar como PDF. Y sí. Perfecto. Entonces aquí un ejercicio sencillo, explorar PDF Hinata Chagnam. Entonces, me dicen si lo hacen, si quieren hacerlo. A ver, si alguien lo hace y me dice, ya lo he hecho, lo he probado, y podemos continuar. Es esta opción, ¿eh? Estamos en algún artículo leyéndolo. Por ejemplo, el artículo de Pedro Castillo ya lo habíamos incluido al libro, ¿verdad? Con la opción de Libruta Kamarihman Amani. Entonces lo añadimos al libro y ahora podemos añadir incluso a José María Arguedas. Entonces lo añadimos. Ya está añadido. Ahora buscamos otro autor. Vamos a poner... Voy a decir nombres aleatorios, ¿eh? Porque hemos empezado con presidentes y ahora vamos por Ciro Alegría. Lo añadimos al libro. Y ahora tengo el libro. Me voy al libro. Y aquí es información, por ejemplo, vamos a poner literatura. No solamente literatura, pero vamos a poner mejor aleatorio. ¿Vale? Aleatorio. Podemos ponerle un subtítulo también. Perú Bicentenario en A4, automático. Y también puedes crear más capítulos. Por ejemplo, creas un capítulo y dices presidentes. Ok. Y luego dices otro capítulo, escritores. Ah, bueno, ok. Deberíamos hacerlo en quechua, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más en quechua. Okay. Ahora sí que se me va el vocabulario. ¿Cómo diríamos escritores en quechua? ¿Alguien me lo puede escribir? Gilcascuna, perfecto. Muy bien. Entonces, tengo Gilcascuna, Umayiscuna. Vamos a poner Ciro Alegría a Gilcascuna, José María Arguedas a Gilcascuna. No tengo uno para poner a Umayiscuna. Vale, vamos a añadir uno más. Podemos añadir uno más. Vamos a añadir a... Y lo añadimos al libro. ¿Vale? Pam, pam. Y... Ay, pero esto tiene que actualizarse ahora. Ahí lo voy a borrar. No, ahí está. Y lo ordeno. Umayiscuna, Francisco Sagasti. Chan, chan, chan. Y puedo seguir creando capítulos y añadiendo más, más personas. Entonces, aquí no le pongo aleatoria ya. Ishquechunca, Batayo. No, Bicentenario, 200. Y esto debería ser... ahora mismo Bicentenario, ¿cómo es que se decía Bicentenario en quechua? ¿Alguien lo sabe? Ah, Taquiscuna también se puede hacer una para Taquiscuna. ¿Alguien que sepa cómo se dice Bicentenario en quechua?
Si me lo busco en mi... No sé, si me ocurre Iskay Pachacambainchi. No sé. Ajá, es que Pachahuatan. Ok, Ah, vamos a eso puede poner... ser mejor. Ujú. Ok, vamos a... Ya, vale, no, no vamos a entrar en discusión en las... Pero sí, sí, está bien. Guatacama es. Es que Pachahuatacama, pero sería como terminar, ¿no? En 200 años. Sí, sí, es como una afirmación, ya. Ok, pero es solamente un ejemplo, ¿eh? O sea, es que Pachahuatacama. O Izcaypachak Huatantincama. Ajá, también. Ok, vamos a dejarlo así como está ahorita y vemos cómo, un poco para mostrarles ese resultado solamente. Entonces ya tenemos el Perú. Ok, vamos a poner esto como título. Y chan, chan, chan. Vale. Ok, guardar libro. Ya, a ver. Ya, mira, por ejemplo, ahora ya te piden unas cositas más especiales para... Te piden, te cobran por imprimirlo. Pero cuando yo lo probé era gratis. Bueno, pero existe esta opción y se puede probar también. ¿Vale? Pero ya han visto que la opción 1 por 1 por artículo también se puede hacer. Vale. Seguimos entonces. Luego tenemos un poco más ya dentro de la interfaz. Tenemos Ujrura Kamaikuna, que sería la segunda sesión de este taller, que sería Wikimedia Commons. No vamos a entrar en más detalle en esto, excepto Huximikunapi. Esto me parece interesante también, porque, por ejemplo, si tenemos a Francisco Sagasti como artículo y luego queremos ver en otros idiomas, vamos, por ejemplo, al español y puede que sea la misma foto o diferente. Y puede el texto es totalmente diferente, entonces la estructura es mucho más amplio, más escrito. Entonces. Y aquí, cuando estén en la Wikipedia en español, eso también es útil. Pueden revisar los artículos que están en quechua. Por ejemplo, vamos a buscar... Ok. Entonces, y luego vemos en otros idiomas que está en alemán, en inglés, en francés. Y también está en Runasimi. Le hacemos a Runasimi y podemos ver el artículo. ¿Vale? Entonces, esto es posible también. O sea, pueden irse de cualquier Wikipedia en cualquier idioma a la Wikipedia en quechua también. Después, ¿qué más tenemos? Vale, esto ya es un poco más la estructura del artículo, cómo es que está organizado. Entonces, la primera parte es Hilka, que sería como un poco lo que está escrito, ¿no? Lo que define el artículo. Después tenemos un poco más de Rimachina. Este Rimachina es, si tú escribes un artículo sobre algún tema que crees que merece una discusión. Por ejemplo, si dices, había una discusión en internet hace unos años de Barack Obama si era de Estados Unidos o si era de... Bueno, que le habían puesto dos nacionalidades y había una discusión enorme de a dónde pertenecía realmente. Y las fuentes, pues no... Se había esparcido tanto esta información que se dudaba un poco de cuál era su nacionalidad.
no se dudaba, pero se discutía de este tema. Entonces, cuando alguien hacía una afirmación, se ponía aquí para decir, a ver, lo que está escrito aquí no es verdad, y por esto, por esto, por esto. No afectaba al artículo directamente, pero se discutía en esta parte, en esta sección, para hacer notar a los autores o futuros autores de que había una información que necesitaba ser revisada, que en más detenimiento, básicamente. Sí, bueno, a ver, se puede discutir de todo, básicamente. Sí, después está Ñawiri, que sería como se ve el artículo para leer. Después está Llamcapuy, que es el editor visual del artículo. Es decir, no tienes que ver nada de código. Entonces, aquí simplemente dices, voy a añadir un texto debajo de este párrafo o antes de este párrafo. Voy a añadir una foto, voy a añadir más información. Entonces, aquí es porque tienes aquí todas las, como el Word, que tienes ahí las opciones, las viñetas, para decir, quiero añadir un enlace a una página. Quiero hacer negrita este texto. Entonces, es mucho más cómodo con esta versión para algunos. Y para algunos, esta es la versión más cómoda. Que es un poco más código, ¿no? Entonces, ahí va un poquito ya. Si eres más experto haciendo todas estas cosas, enlazando y sabes cuáles son los keywords, las palabras clave o shortcuts. Ahí. Bueno, los códigos necesarios para hacer que un texto sea en negrita, por ejemplo. ¿No? Sí. Después tienes aquí también un historial. Wiña y Kausai Takawai, que sería todo el historial de quién ha empezado, desde quién ha creado el artículo hasta quién ha añadido cada información. Y lo puedes ver paso a paso. Es decir, si aprietas en Kunan, verás la información que estaba a esa fecha y Ñaupa, que sería comparando esa versión con esa otra versión. Y hay una opción para deshacer esos cambios o para reafirmar esos cambios. Sí, y aquí puedes ver un poco la fecha, de qué fecha quieres visualizar el artículo también. Y después hay algo súper interesante que a mí me gusta mucho, que es la estrellita esta, que significa Kai Ankata Watikai o Watukui, ¿no? Yo diría Watukui, que es cada vez que alguien modifica este artículo, que digamos lo he creado yo o lo he editado yo, y cada vez que alguien modifica este artículo, pues me llega una notificación al correo diciéndome, modificado tu artículo. Y yo voy a ver y lo verifico y lo compruebo, está bien. Está más o menos bien. Y si hay algo incorrecto, pues no es que lo edito directamente aquí, sino que le escribo al usuario que lo ha editado, le pongo la discusión para mantener la estructura. Y aquí puedes definir un poco por cuánto tiempo quieres seguir este artículo, quieres estar, por ejemplo, siempre, o solamente por una semana para ver si te lo borran, no te lo borran, si te lo aceptan, no te lo aceptan, o por 6 meses, así para un poco ver la evolución de tu artículo. Ok. Aquí quería poner un ejercicio que es editar un artículo preferido. Lo podemos hacer. ¿Cómo se sienten ustedes? Quiero saber sus opiniones. Un poco cansados. ¿Quieren tomar agua? ¿Quieren un break? 5 minutos. ¿Quieren continuar? Hay una pregunta en el chat que dice, ¿quiénes pueden modificar el texto del presidente? Cualquiera o el mismo gobierno se encarga. El gobierno no se mete en esto absolutamente para nada. Información que está en Wikipedia puede ser editado por cualquiera y por eso no es fiable. Confiamos en nosotros mismos, pero no somos, no podemos citar en un trabajo científico a la Wikipedia porque no es aceptado por nadie, porque cualquiera puede editarlo mismamente.
Muy bien, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo llevan? Si quieren pueden activar su micrófono, comentar alguna cosa o continuamos. Ok, me dicen, Samachay Kusun o Itag allí mi kashan tapis. Pishkam minututa churruarusuman. En 5 minutos nos vemos. Así podemos pararnos, caminar un poquito a la cocina y volver. Ajá. Son 5 minutos. ¿Sí? Ok, 5 minutos entonces. Vale, entonces a las... Ay, ¿qué horas serán en Perú? Son 7, son las 3. 5 y 5 de la tarde. Perfecto, entonces a las 5:10 nos vemos. Perfecto. Ok. Ok, ya estoy de vuelta. Espero que por lo menos hayan podido beber agua. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí la idea era un poco proponerles un ejercicio de editar un artículo preferido, es decir, un artículo que quieran. Y lo que yo tengo en mente es que voy a empezar, que ya lo vi. Aquí. Por ejemplo, una vez que estamos leyendo un artículo en quechua y vemos que la información puede o no ser completa, tiene algunos lugares que son como, por ejemplo, Puña Llactapi. Puña no está, si está en rojo, si hay un texto que está en rojo, no está escrito todavía y necesita que ser creado, básicamente. Luego está los azules, los enlaces azules, que significan que el artículo ya está creado, incluso puedes leer una pequeña descripción de este artículo. Entonces aquí hay información, este cuadrito, muchos de ustedes lo han visto igual en Google, que es cuando buscas en la parte derecha. Eso los voy a explicar porque es un poquito más avanzado, pero está en la tercera sesión del taller que había propuesto, que esta información, si dan cuenta, es muy, muy similar. Bueno, está en inglés porque mi sistema operativo y todo está en inglés, entonces, solo por eso. Pero si ustedes buscan Pedro Castillo en sus computadoras, les va a aparecer una información, yo diré que muy similar a esta. Entonces, a esta cajita, pero con los términos, por supuesto, en español probablemente. Entonces, esta cajita tiene información esencial del presidente. Y, por ejemplo, tiene desde cuándo es presidente, ¿no? Julio, Ishkaichunka,
Kanchis, Pusaj, Kanchis. Esjon. Ay, que tengo un lío con el 8 y el 9. Pajarisja, Puña, Yachtapi. Este Puña está... y me parece que es este mismo, por ejemplo. Ajá, está enlazando a un artículo diferente. Bueno, aquí, por ejemplo, hemos encontrado aquí lo que decía el amigo sobre manta, ¿no? Entonces, este tipo... Pues, vale, gracias. Sí, entonces existe este tipo de discusiones. Entonces, aquí, por ejemplo, están utilizando para hacer una referencia a este artículo, no para definirlo como el título. Vale, entonces, mi idea aquí era, hay la esposa del presidente, o la primera dama, está mencionada aquí como Warmin. Entonces, está en rojo, no tiene artículo. Aquí están sus profesiones, un poco información esencial del presidente del Perú. Y Lilia Paredes no está todavía escrita dentro de la Wikipedia en quechua, así que vamos a escribirla. Vale, entonces este sería el nombre completo. Chan, chan, chan. Yo le he puesto la fecha así a propósito para que se den cuenta que hay errores de escritura, pero que se pueden corregir. Después, esta es una información muy pequeñita, entonces yo empezaría creando esta página, aunque hay cosas que se pueden, por ejemplo, enlazar, me parece. Ok, vamos a publicar esta página. Me dice qué es lo que estás añadiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo le voy a escribir Yo lo escribiría un poco así, un resumen de lo que estoy haciendo, porque es un nuevo artículo que estoy empezando. Y aquí, Pancato y Aichai, como visualizar o presentar. Vale. Entonces, esto ya es el artículo de Lilia Paredes, lo acabamos de crear. Si la información no es correcta, en esta parte se abre una discusión y se escribe un mensaje de por qué no es correcto. En esta parte está para editar más texto, puedes añadir más párrafos aquí. En esta parte está para editar el código. Y por ejemplo, aquí yo he creado una plantillita que es... Ahí van a ver la diferencia que yo le he llamado causa, que es como la biografía. Y voy a publicar los cambios. ¿Y qué digo? Causa y lo cambio. Ya, aquí... Vale. Aquí tengo que corregir esto, por ejemplo. Porque... Ajá. Aquí hay algo... Vale, lo puedo corregir luego, incluso mostrándoles por qué es importante, pero creo que lo puedo hacer ahora. Esto sería como parte de la tercera sesión, pero es... a ver si funciona. A veces cuando estás en vivo y todo eso, al final no
no funciona. Esta es, por ejemplo, la información estructurada de la primera dama. Y aquí tienes, por ejemplo, sus índices en todos los idiomas. Entonces, aquí yo voy a añadirlo también. En quechua, en runasim. Yachachij. Y se marca así. Pero su nombre completo es Lilia Paredes. Se le conoce como esta etiqueta porque es la forma en la que se le conoce. Pero se le puede poner el nombre completo también. Y lo publicamos. Aquí está una foto. Esta es información esencial. Vale. Información esencial. Y aquí le voy a poner Yancapuy. Ok. Entonces he añadido esta lista. Y ahora digo, por ejemplo, este artículo de la primera dama existe en inglés, en español y en quechua ahora. Y como ven, en la parte derecha se ha creado la información automáticamente. Y esto luego en el futuro se va a reflejar en los buscadores también. Entonces aquí hay información muy esencial, pero que refleja a la persona y ya está la foto también. Entonces, eso es un poco avanzado, pero quería mostrarles cómo es que funciona también dentro de la Wikipedia. A veces un bot, por ejemplo, puede añadir esta sentencia aquí y a todos los artículos que son de personas, en lugar de que una persona está añadiéndolo uno por uno. En este caso también se puede crear un bot. Pero siempre hay que tener el permiso de la comunidad. Sí, este era el ejemplo que les quería mostrar y... ajá. Sí. Entonces la tarea era editar un artículo preferido. Entonces ya hemos creado un artículo y se puede ver aquí el historial. ¿Quién lo ha creado? O sea, ¿quién lo ha editado? Este es el que lo ha creado. Y aquí las últimas ediciones. Y aquí es donde le añadimos este código de causa. Y lo voy a guardar lo voy a tener en vigilancia para ver si alguien lo edita, añade información y así puedo enterarme de si es modificado o no. Sí, ya lo pueden encontrar. Ya pueden encontrar a Lidia Paredes. Es más, les voy a enviar el enlace a la Wikipedia y lo pueden revisar. Lo acabamos de crear. Y antes Mirela preguntaba también sobre la firma, si es verdadera. Sí. A ver, ¿dónde está su esposo? Aquí, esposo. Josan Pedro Castillo. Ahora vamos a Pedro Castillo. Y esta firma es verdadera. O sea, sí. Pero las firmas de los presidentes y demás son públicas. Así que tampoco se puede usar mucho, digamos. ¿Vale? Sí, eso es lo que les quería mostrar acerca de poder interfaz, cómo editar, cómo añadir ciertas cositas, pero esta cajita a la derecha es un poquito más complejo de entender. Bien, entonces esta era la parte de la Wikipedia. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Ok, si no es el caso, entonces puedo continuar. Quería saber quién de la organización me puede decir, tengo hasta la 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok,
Cualquiera. El taller está hecho hasta la 1, ¿verdad? No podemos extenderlo ni nada. Aló, Elwin. Sí. Hasta las 6 de la tarde de hora Perú. Creo que Ok, para sería... ti, la 1 para ti, ¿no? Sí, la 1. Sí, Bueno, entonces depende me queda media hora. Depende de ustedes, ¿no? Ujú, ujú. Sí, yo no lo quiero extender mucho más porque creo que algunas cosas, o sea, es un poquito más de mostrar, es un poco el punto general. Y la próxima vez que nos veamos, pues ya explico con más profundidad los otros temas también que hay. Bien. ¿Cómo enlazamos la web de Pedro Castillo con su esposa Lilia? En este caso, Pedro Castillo menciona a... ¿Dónde estará? Está solamente mencionada en la parte de información esencial, pero no está descrita dentro de... A ver, sí, solamente está descrita dentro de la página de esta infobox que le llamo yo, y no está descrita dentro del texto. Entonces, si tú quieres añadir su esposa, vienes aquí, lo editas, añades un párrafo que explique, está casada con tal persona. Por ejemplo, yo... por ejemplo, si quisiera añadir información sobre él, me parece que así. A ver, es una sentencia así por mostrarles el ejemplo solamente. Sí. Ya. Aunque me suena un poco mal ponerle Warminta y Apaikuni. Yo creo que será como... Okay. Sí, es verdad. Es verdad. A ver, hay términos para primera dama, ¿no? Sí, es más, yo creo que le había puesto... A ver, por ejemplo, aquí ya lo he enlazado. Aquí está, ¿ves? Y ya me enlaza al artículo de Lilia Paredes. Y puedo hacer lo mismo escribiendo en este lado para agregarlo a Pedro Castillo, para enlazar a Pedro Castillo. Sí. Y aquí hay todavía artículos que necesitan ser creados también. Malih Bahatun Warmi. ¿Seguro? ¿Sería esa la traducción? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Yo le he puesto como... A ver, Ok, no sé si la traducción aquí, yo creo que me pueden corregir. He puesto Pirú Umalich Hojnikin Payan. Porque Paya era como, no todas las personas, sino era la mujer, parte de la, como principal, del Inca o del gobernante. Entonces, yo le he sacado de ese contexto, pero sí se puede discutir el término de primera dama también, por ejemplo. Entonces, al final llegamos a un consenso y decimos, vale, primera dama se dice así. Hambutai kusun. Ari, kusan chay Matías, hambutai kusun chay. Ari impuni. Ari impuni. Vale. Entonces, así editamos un artículo en la Wikipedia. Hemos visto un poco en rasgos básicos y generales también
cómo empezar desde crear la cuenta hasta editar un artículo en la Wikipedia. Ahora yo creo que están preparados. Luego ahora ya viene un poco más la Wikimedia, que es donde les decía que hay otra forma de contribuir también a la Wikipedia, que es a través de archivos multimedia. Entonces los archivos multimedia básicamente permiten enriquecer los artículos de la Wikipedia con imágenes o videos. Y para que no sea solamente texto lo que se describa sobre un objeto o persona. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues desde Wikipedia en quechua hacemos clic en Llankapusqaykuna, luego está Multimedia Tachorjuy y luego nos mostrará esta interfaz que vemos aquí. Y aquí, si no tienes la cuenta, te va a poder crearla o asociarla de la Wikipedia, de la cuenta que has creado en Wikipedia en quechua. Entonces, se asocia automáticamente. Sí. La interfaz para crear el usuario es un poco el mismo procedimiento. Es el usuario, la contraseña, repetir la contraseña, el correo electrónico, recomendado, no obligatorio. Y aquí también te pregunta por qué, ¿no? Puedes poner una sentencia simple. Y después tienes que decir Rakikunata Kamari, como crear la cuenta. Podemos crear la cuenta como ejercicio. No sé, a ver, si alguno lo prueba, si en 2 minutos o 3 minutos de probar, de alguno de ustedes que pueda intentarlo, si se puede, si es mucho más fácil, porque si ya tienen la cuenta de Wikipedia, se va a enlazar automáticamente y ya van a estar logueados con la sesión iniciada. A ver, alguno que lo intente y que me diga que se puede o no se puede. Ajá, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Ok. Bueno. So, estamos en la Wikipedia en quechua. Y luego vamos hasta Llankapusqaykuna. Y luego nos muestra esta opción de Multimedia Tachurcuy. Una vez que hacemos clic aquí. Y les debería salir esta opción directamente. Porque ya tienen la cuenta en la Wikipedia. O les puede salir alguna opción que diga, ¿quieres crear tu cuenta? O enlazar tu cuenta y es aceptar solamente. Igual mi interfaz se ve muy pequeña. Debería ser así, me parece. Vale, entonces habíamos hecho Llankapusqaykuna. Clic ahí. Multimedia Tachurcuy. Hacemos clic ahí también. Y deberíamos ver este asistente de subidas. ¿Alguien que me diga no se puede? ¿O que sí se ha podido? Se pudo, se pudo. Listo, perfecto, miren. Sí, no necesitaste crear otra cuenta, ¿verdad? Era solamente asociarla y ya está. Sí, perfecto. Se puede iniciar sesión con tu misma cuenta también, sí. Es verdad.
Ok, perfecto. Entonces, aquí ya empezamos a cómo subir los archivos multimedia. Entonces, aquí un proceso de, puedes aprender a través de un tutorial, subir la imagen que es buscarlo en tu computadora o arrastrarlo hacia aquí. Luego, definir los derechos de autor, en este caso, si la imagen o la foto o el archivo te pertenece. Luego, describir un poco esto, añadir metadatos y usar esto en los artículos de Wikipedia. Bien. Una vez ya tenemos la cuenta, habíamos creado la cuenta. Ahora, sí, aquí también puedes cambiar el idioma. Si les aparece en español automáticamente, lo pueden cambiar al quechua. Si les aparece en quechua y lo prefieren en español, también lo pueden hacer. Pero la idea es un poco familiarizarse con la interfaz en quechua, así que puede costar al principio, puede parecer raro, extraño, pero una vez que se acostumbren, todo bien. Ok, entonces en este caso es mucho más simple porque el icono para cambiar de idioma está en la parte de arriba, como el Google Translate, un poco ese icono tiene, y le hacen clic y ahí buscan el idioma al que quieren traducirlo o cambiar la interfaz. Bien. Perfecto. Bueno, si alguno quiere probar de cambiar el idioma, lo voy a pasar por esta vez. Y aquí describí un poco la interfaz, para qué sirve cada botoncito. El primero, Javaspanca, igual que en la Wikipedia en quechua, es para la página principal, que es un poco la introducción a la Wikimedia Commons. Bienvenido. Ailio Pajpanca, un café de notificaciones, un Yanapo para donar. Y luego ya está en la parte de participa, en esta parte. Ahí subir archivo. Hay también ñaca, huchas, hakuna, que serían las últimas ediciones o las últimas subidas de archivos. Después están también archivos nuevos, los últimos archivos nuevos que se están subiendo, los puedes ver ahí. Y así como ejemplo, simplemente para probar, podemos intentar la opción ¿cuál fue el último archivo subido? Entonces solamente podemos ir a archivos nuevos y ver, por ejemplo, aquí archivos nuevos. Este tipo de imágenes se han subido. Sí, y ven que es como a las 10:35 hora de aquí. No, sí. Entonces, ahí también se pueden ver las últimas ediciones. ¿Cuáles han sido las últimas ediciones? Después, archivos aleatorios también. Igual que la Wikipedia en quechua, te muestra una foto random. Después también hay contactar. Que si hay algún problema, reutilización de contenido, personas, donaciones, eso también se puede discutir. Ok, archivos nuevos, aleatorios, ya lo expliqué. Esto para contactar es simplemente si quieres si necesitas ayuda de algún soporte técnico dentro de la Wikimedia Commons. Explorar archivo aleatorio, eso ya lo hicimos. Ok. Aquí hay una pregunta que me dice, ¿notificaciones no podría ser YAO? Sí, incluso me suena más familiar todavía. Para el teléfono yo pondría YAO, por ejemplo. Pero en situaciones diversas, pues también igual cambia a lo mejor la palabra que se usa. Pero como dije antes también a veces es más por el uso. Si YAO es más difundido, pues al final aceptamos como YAO.
Y si al final otra palabra es más aceptada, más usada, también se acepta. Pasa un poco en todos los idiomas. Perfecto. ¿Alguien quiere compartirme algo que les haya salido en el archivo aleatorio? E incluso no necesitan... un momento. A ver si están ahí. Pueden hacer... Me parece que sí. Esto funciona así. Sí. Vale. Hacen clic ahí. A ver, Mirela dice si puede crear el currículum en la Wikipedia. Puedes poner tu biografía, pero no como un artículo. Por ejemplo, si eres un usuario, mi usuario lo tengo aquí, en este nombre. ¿Ok? Dentro de la wiki, en todas las wiki projects. Por ejemplo, vamos a entrar a Wikipedia en quechua. Y yo tengo aquí mi nombre de usuario, ¿verdad? En la parte superior, en medio más o menos. Le hago clic y aquí tengo una información acerca de mí. Entonces, esto lo puedes hacer, pero esto no se hace público en la Wikipedia. O sea, está público, pero no es relevante, no afecta a la comunidad, no es indexado por los buscadores ni nada. Es para conocerte dentro de la comunidad solamente. Entonces, yo no recomiendo a nadie crearse un artículo de tu biografía como artículo de Wikipedia. Porque si de verdad es importante lo que tú haces, lo que tú eres, pues alguien más lo va a crear. Puedes hacerlo, Matías. O sea, puedes hacerlo en esta parte. Mira, es el mismo formato y todo esto. Tiene la misma estructura y todo eso. Solamente haz clic en tu nombre de usuario y te va a mostrar una página y empiezas a editarlo. Aquí, a editar. Y aquí está. Cham, cham, cham. ¿Vale? Bien. Bien. A ver si me sirve. Perfecto. Archivo aleatorio hemos hecho. Lo que enlaza aquí. Sí, estas son las opciones de la Wikimedia también. Si tienes una fotografía, por ejemplo, te dice qué es lo que está enlazando ahí. Es como los artículos que están utilizando. Después está también el historial de los cambios enlazados que existen. Después está también un enlace permanente a la imagen. Aquí información, Angamanda Huyakuna. Información acerca de este archivo, en este caso de la foto, qué cámara ha sido tomada, cuándo se ha subido, la calidad de la foto, la descripción de la foto, en qué idioma está el nombre, un poco información básica del archivo. Y también se puede nominar una foto para que sea borrado. Si crees que una foto tiene derechos de autor, es decir, alguien lo ha reconocido como plagio o cualquier cosa similar, se puede denunciar o notificar al proyecto y decirle, pues esta foto no es realmente de él. A mí me han enviado un montón, ¿eh? Yo he subido mi foto ahí y por probar, he subido mi foto y al final me dijeron, no, esto ha sido publicado primero en Facebook, así que no podemos aceptarlo porque es como si los derechos ya los cediste a Facebook. Entonces, ten mucho cuidado con lo que subes. Hay unas reglas también ahí. Primero, si vas a subir algo que sea tu creación. Y segundo, si vas a subir algo, tienes que tener por escrito que alguien, o sea, si vas a subir una foto de alguien más, que ha tomado alguien más, tienes que tener por escrito la autorización de usar esa foto.
Miré la pregunta si se pueden colocar dos fotos juntas para que las personas voten. Para que voten. No, creo que hay una opción, pero es como un juego, una aplicación que se basa en la Wikipedia. Entonces, hay un montón de aplicaciones, que no lo vamos a tocar hoy, pero hay un montón de aplicaciones que tú puedes incluso contribuir a la Wikipedia simplemente jugando. Por ejemplo, hay una foto que han subido y no tiene descripción y un algoritmo, un bot, te dice, ¿esto es un perro o es un gato? Y tú votas y dices, me parece que es un perro, me parece que es una casa. Haces clic a la casa. Entonces, hay maneras también indirectas de editar la Wikipedia, pero se contribuyen al proyecto general, no específicamente la Wikipedia en quechua. Era solamente para dar información. Ahora, ¿cómo se ponía el traductor en la parte superior derecha? El traductor en la parte superior derecha. Izquierda. ¿Quieres el traductor? ¿Qué traductor? De la Wikipedia dices. Vale. Un momento, ahora te lo muestro. Kunitanpacha. Estamos en la Wikipedia. Tenemos aquí el Yankapus Kaikuna. Y aquí hay una opción que dice Tigras Hakuna. Y luego aquí hay artículos sugeridos. O puedes empezar uno nuevo. Musukta Tigray. Y aquí escoges, ¿no? Uno que no ha sido creado. Por ejemplo, este. Y le pones Tigray. Te muestra del español al quechua. Entonces tú en la parte derecha tienes que escribir la información en quechua. No es una traducción literal, porque no se recomienda, como dije antes, sino la información que tú crees que es relevante para el artículo. Entonces, ahí. Y luego le pones publicar tijeras jato y aiche. Bien. Más cosas. Bueno, entonces, puedes subir las fotos que quieras, pero también pueden ser denunciadas y que algunas personas pues decidan quitarlas. El proyecto decida quitarlas por consenso. También se hace una votación para que las fotos se declaren como plagios o con falta de derechos de autor. Así que por experiencia propia les digo que ya he recibido mensajes de eso, así que es un proceso de aprendizaje también. Pero les digo que si han subido fotos a Facebook, ya es menos probable que lo acepten dentro de la Wikimedia Commons. Es mejor que lo suban directamente porque una vez se liberan los derechos dentro de la Wikimedia Commons y se pueden usar en cualquier parte del mundo. No, puedes. Hay una opción para conectar Flickr con la Wikimedia Commons. Entonces sí que puedes, pero no. Facebook, por ejemplo, no, que es propietaria, que es muy propietario. Sí. Eso. Después, ¿qué más cosas tenemos? Explora Pancamanta Huillacuna. Sí, creo que esto ya lo hemos visto. O sea, que se los he mostrado aquí. Porque de verdad, sería súper guay si puedo terminar todo lo que he planeado. Aunque sean grandes rasgos y profundizamos también en la siguiente sesión. Vamos a dejar el ejercicio. Entonces, y lo mismo, aquí también se puede descargar en PDF. Yo creo que aquí no se puede crear libros, pero se pueden descargar en PDF. Se pueden imprimir también. Pueden hacer la prueba. Y aquí está un poquito un tutorial de qué es lo que acepta o no la Wikipedia, consejos útiles para contribuir en la Wikimedia Commons. Tienes que subir archivos que son tu propia autoría
y no trabajos de otros. ¿Cuál es la excepción? Si tú tienes un permiso de esta foto que estás subiendo, puedes subirla. O si la foto o el objeto que estás fotografiando tiene más de 150 años, básicamente. Una ruina, por ejemplo, la puedes fotografiar y presentarla. ¿Qué más? Aquí, ¿cómo subir el archivo? Estamos dentro de Wikimedia Commons, que sería... aquí. Y la opción Uyanikita Churju. Y aquí empezamos a subir los archivos. ¿Vale? Entonces, súper sencillo. Yo hago un ejemplo. Yo subí una foto que tomé en mi pueblo y donde estábamos haciendo un taripacui que se hace a las alpacas y a la chacra también. Entonces ahí hacemos una ceremonia con coca, con vinito, serpentinas, un poco bailamos y tocamos. Y sí, es súper lindo. Entonces, escoges la foto, la seleccionas, la subes y después dices, este archivo es mi propio trabajo, lo declaras como es una declaración jurada. Luego, describes un poco el artículo o la foto, en este caso, le pones en quechua cuál es el título y también cuál es el título en otros idiomas. Puedes ponerlo en inglés, en alemán, en chino, bla, bla, bla. Y también las descripciones, las fechas en las que se han tomado las fotos, a qué categorías pertenecen, la ubicación de la foto, demás. Después puedes añadir incluso más datos, los cuales permiten a los archivos conectarse con el siguiente nivel de toda la información que está en la Wikidata. ¿Vale? Entonces aquí estoy enlazando ya sería como un objeto que es Kintu, Akulikui. Sí. Después también está cómo utilizas, por ejemplo, una vez que has creado la foto, puedes copiar este código y añadirlo en el código donde vas a editar el artículo o simplemente por la referencia a la imagen JPG. Sí, la idea era subir un archivo, no lo vamos a poder hacer, pero sí, vale. Entonces esto ya es mucho más avanzado, pero voy a ir un poco rápido, lo siento, pero me gustaría de verdad que tengan la idea de la Wikidata también. Entonces la Wikidata es más como datos estructurados que al final se pueden utilizar en los softwares avanzados de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, todo está conectado a la Wikipedia, otras bases de datos, la Wikipedia, GeoNames, Europeana. Entonces, todas estas bases de datos se conectan entre sí porque todos tienen datos estructurados. Los datos estructurados son básicamente una forma de describir una sentencia, una afirmación. Por ejemplo, decimos Lima es la capital de Perú. Esta sentencia se puede convertir en un formato sujeto, predicado, objeto. El sujeto sería, por ejemplo, Perú, el predicado sería capital y el objeto sería Lima. Entonces, Perú, su capital es Lima. Todas las sentencias que los humanos podemos hablar se pueden transformar en este formato de tripleta o sujeto, predicado y objeto. Todo lo que digamos. Entonces, esas oraciones permiten a las máquinas pues, describirse de una forma o entender lo que los humanos estamos escribiendo o queremos decir. Y basado en este formato, pues se pueden generar este tipo de información que es un poco más estructurada y que las máquinas pueden entender. Sí, cambiar el idioma, bla, bla, bla. Sí. Y como muestra de eso, la Wikidata sería esto básicamente. Y si buscamos información de... okay. Aquí está
descripción de José María Arguedas en los idiomas presentes. Y también hay más información, instancia de, por ejemplo, esta es una información desde Atik Yacuna. Dice, José María Arguedas es una instancia de persona. Entonces dice, José María Arguedas es una persona. De nuevo, José María Arguedas, foto, y muestra la foto. José María Arguedas, género masculino. José María Arguedas, nacionalidad, Perú. Y así, entonces todas las sentencias, oraciones o hechos se pueden traducir en este simple formato, sujeto, predicado, objeto. ¿Vale? Toda la información. Entonces, al final, si tú buscas José María Arguedas en Google, es esto lo que obtienes. Tienes el título y luego tienes nacimiento, 18 de enero del 1911. Muerte, 2 de diciembre de 1919. José María Arguedas, educación, universidad. José María Arguedas, esposa, tal, tal, tal. José María Arguedas, children, tal, tal, tal. Entonces, es el mismo formato que utilizan las máquinas hoy en día para presentar la información. Bien, entonces todo esto quería mostrarles un poco las posibilidades de cómo es que está avanzando el conocimiento hoy en día. Y también quería mostrarles que hay el Google en quechua. Y ustedes pueden acceder a Google en quechua a través de este enlace. Y así lo revisan también. Y ahí parte de la interfaz está traducida. Y el objetivo en este caso a un futuro, si publicamos más contenido en quechua, si tenemos más en cuenta que es importante publicar el contenido en quechua dentro de la web, del internet, pues las grandes compañías van a empezar a entender que hay una comunidad detrás de todo este contenido y van a responder a nuestras preguntas en nuestro idioma. Entonces, por eso es importante estar presentes en internet, en la web, en el mundo digital. Entonces, aquí, por ejemplo, si escribimos qué es una computadora, al final nos va a mostrar qué es una computadora, pero en idioma quechua. La idea también es que todo el contenido que está dentro de la Wikipedia y la Wikidata y la Wikimedia se pueda presentar en Google y que nos lo muestre con estas cajitas de información muy sencillas y fáciles de entender, que son súper precisas también. Yo he hecho un par de bots. Estos serían unos chatbots, no unos bots. Unos bots hacen trabajo rudimentario de procesamiento de datos. Pero un chatbot es un Yanapaj, como habíamos dicho, un Yanapaj, un ayudante que conversa directamente con la persona. ¿Vale? Vamos a ver si se puede, si puedo mostrárselos. Vale, vamos a ver. ¿Se escucha el audio? Igual no se escucha, ¿verdad? Pero tiene audio. La mujer empieza a hablar, a preguntar. Ya. Vale, bueno. Pueden ver un poco la interfaz, pero realmente está hablando la mujer, la asistente y la persona. Ah, mira, les paso el enlace en YouTube mientras lo vemos. La idea es muy básica, como aprende un poco la información de Wikipedia en quechua para responder a las preguntas.
y lo expresa también con voz. También he creado este otro. Igual tengo el link por ahí también, se los voy a enviar. Este no es con voz, pero este es más como, sí, te responde cositas. Entonces la conversación es un poco más fluida con el chatbot, porque es como asume que eres un asistente personal. Entonces, y toma la información de la Wikipedia en quechua y de otras bases de datos. Bien, entonces, en resumen, lo que habíamos hecho hoy día es un poco leer artículos, o sea, escribir artículos en quechua, cómo hacerlos dentro de la Wikipedia. Y también creo que eso nos ayuda muchísimo a leer artículos en quechua. Creo que no estamos acostumbrados a ver artículos en quechua y creo que esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Hemos aprendido también, quizá no tanto en profundidad, pero a publicar multimedia, es decir, archivos, fotos, que creo que es importante para, de alguna forma, si algunos pueden publicar, escribir un artículo, algunos a lo mejor pueden aportar de otra forma, que es con fotos o contenido más dinámico. Y también habíamos visto a grandes rasgos acerca de Wikidata, que es cómo implementar toda esta estructura de conocimiento para las máquinas o para los chatbots que pueden ser usados por ellos y que creo que es un poco la visión del futuro, ¿no? Que es que la información se guarde de esta forma. No es la única forma, por supuesto, pero estas son las que quería mostrarles yo hoy. Y sin más preámbulo, muchas gracias por su atención, por su tiempo y por el esfuerzo que están haciendo. Espero que de verdad el taller les haya parecido interesante. Y si tienen alguna duda o comentario, pues no duden en contactarme. Si me buscan como Elwin Guamán en internet, me encuentran. Así que muchísimas gracias. ¿Algún comentario o pregunta final? Quizás de la organización o de los participantes.